Biblioteca Srimad Bhagavatam, Bhagavata Pura, Canto 2, la manifestación cósmica capítulo 1. El primer paso en la realización de Dios. Invocación: oh, mi Señor, la omnipresente personalidad de Dios, te ofrezco mis respetuosas reverencias. Texto 1, Rukadeva Goswami dijo: mi querido rey, tu pregunta es gloriosa porque es muy beneficiosa para todo tipo de personas. La respuesta a esta pregunta es el tema principal para escuchar, y es aprobada por todos los trascendentalistas. Texto 2, aquellas personas que están absortas materialmente, siendo ciegas al conocimiento de la verdad última, tienen muchos temas para escuchar en la sociedad humana, oh emperador. Texto 3, la vida de un cabeza de familia tan envidioso transcurre durante la noche, ya sea durmiendo o disfrutando del sexo, y durante el día, ya sea ganando dinero o manteniendo a los miembros de la familia. Texto 4, las personas desprovistas de TMA Tattva no investigan los problemas de la vida, estando demasiado apegadas a los soldados falibles como el cuerpo, los hijos y la esposa. Aunque suficientemente experimentados, todavía no ven su inevitable destrucción. Texto 5, oh, descendiente del rey Bharata, aquel que desee liberarse de todas las miserias, debe escuchar, glorificar y también recordar a la personalidad de Dios, quien es la superalma, el controlador y el salvador de todas las miserias. Texto 6, la perfección más alta de la vida humana, lograda ya sea por el conocimiento completo de la materia y el espíritu, por la práctica de los poderes místicos o por el desempeño perfecto del deber ocupacional, es recordar a la personalidad de Dios al final de la vida. Texto 7, oh, Rey Parkit, principalmente los trascendentalistas más elevados, que están por encima de los principios y restricciones regulativos, se complacen en describir las glorias del Señor. Texto 8, al final del Dvapara Yuga, estudié este gran complemento de la literatura védica llamado Srimad Bhagavatam, que es igual a todos los Vedas, de mi padre, R.L. Advaipyana Visaleva. Texto 9, oh Santo Rey, ciertamente estaba situado perfectamente en la trascendencia, pero aún así me atraía la descripción de los pasatiempos del Señor, que se describe en versos iluminados. Texto 10, ese mismo Srimad Bhagavatam lo recitaré ante ti porque eres el devoto más sincero del Señor K. Aquel que presta total atención y respeto a escuchar el Srimad Bhagavatam, logra una fe inquebrantable en el Señor Supremo, el dador de la salvación. Texto 11, oh, Rey, el canto constante del santo nombre del Señor según los caminos de las grandes autoridades es el camino indudable e intrépido hacia el éxito para todos, incluidos aquellos que están libres de todos los deseos materiales, aquellos que están deseosos de todo disfrute material y también aquellos que están satisfechos de sí mismos a fuerza de conocimiento trascendental. Texto 12, ¿cuál es el valor de una vida prolongada que se desperdicia, sin experiencia de años en este mundo? Mejor un momento de plena conciencia, porque eso le da a uno un comienzo en la búsqueda de su interés supremo. Texto 13, el santo rey Kavya, después de que se le informara que la duración de su vida sería solo de un momento más, se liberó de inmediato de todas las actividades materiales y se refugió en la seguridad suprema, la personalidad de Dios. Texto 14, Marja Parkit. Ahora la duración de su vida está limitada a 7 días más, así que durante este tiempo puede realizar todos los rituales que se necesitan para el mejor propósito de su próxima vida. Texto 15, en la última etapa de la vida de uno debe ser lo suficientemente valiente como para no tener miedo a la muerte. Pero uno debe cortar todo apego al cuerpo material y todo lo relacionado con él y todos sus deseos. Texto 16, uno debe salir de casa y practicar el autocontrol. En un lugar sagrado debe bañarse regularmente y sentarse en un lugar solitario debidamente santificado. Texto 17, después de sentarse de la manera anterior, haga que la mente recuerde las 3 letras trascendentales, AUM, y, mediante la regulación del proceso de respiración, controle la mente para que no olvide la semilla trascendental. Texto 18, gradualmente, a medida que la mente se espiritualiza progresivamente, retírala de las actividades de los sentidos, y los sentidos serán controlados por la inteligencia. La mente demasiado absorta en las actividades materiales puede ocuparse en el servicio de la personalidad de Dios y fijarse en plena conciencia trascendental. Texto 19, a partir de entonces, debes meditar en los miembros de Viu, uno tras otro, sin desviarte del concepto del cuerpo completo. Así la mente se libera de todos los objetos de los sentidos. No debería haber otra cosa en la que pensar. Debido a que la suprema personalidad de Dios, Viu, es la verdad última, la mente se reconcilia completamente solo con él.
Texto 20. La mente de uno siempre está agitada por la modalidad apasionada de la naturaleza material y desconcertada por la modalidad ignorante de la naturaleza. Pero uno puede rectificar esos conceptos mediante la relación de View y así pacificarse limpiando las cosas sucias creadas por ellos. Texto 21. Oh, Rey, por medio de este sistema de recuerdo y al fijarse el hábito de ver la concepción personal del Señor que es totalmente buena, uno puede alcanzar muy pronto el servicio devocional del Señor, bajo su protección directa. Texto 22. El afortunado rey Parkit, indagando más, dijo, oh, Brahma, por favor, describe con todo detalle cómo y dónde debe aplicarse la mente y cómo puede fijarse la concepción para eliminar las cosas sucias de la mente de una persona. Texto 23. Ukadeva Goswami respondió, uno debe controlar la postura sentada, regular el proceso de respiración mediante el prima yógico y así controlar la mente y los sentidos y aplicar la mente con inteligencia a las potencias burdas del Señor, llamadas Vir RPA. Texto 24. Esta gigantesca manifestación del mundo material fenoménico como un todo es el cuerpo personal de la verdad absoluta, en el que se experimenta el pasado, presente y futuro universales resultantes del tiempo material. Texto 25. La gigantesca forma universal de la personalidad de Dios, dentro del cuerpo de la coraza universal, que está cubierta por 7 elementos materiales, es el sujeto de la concepción Vir. Texto 26. Las personas que lo han realizado han estudiado que los planetas conocidos como Pla constituyen las plantas de los pies del Señor Universal, y que los talones y los dedos de los pies son los planetas Rastala. Los tobillos son los planetas Matala, y sus piernas constituyen los planetas Taltala. Texto 27. Las rodillas de la forma universal son el sistema planetario del nombre Sutala, y los dos muslos son los sistemas planetarios Vitala y Atala. Las caderas son Matala, y el espacio exterior es la depresión de su ombligo. Texto 28. El pecho de la personalidad original de forma gigantesca es el sistema planetario luminario, su cuello son los planetas Maar, su boca son los planetas Janas y su frente es el sistema planetario Tapas. El sistema planetario superior, conocido como Satyaloka, es la cabeza de aquel que tiene 1000 cabezas. Texto 29. Sus brazos son los semidioses encabezados por Indra, los 10 lados direccionales son sus oídos y el sonido físico es su sentido del oído. Sus orificios nasales son los 2 avincumbras, y la fragancia material es su sentido del olfato. Su boca es el fuego abrasador. Texto 30. La esfera del espacio exterior constituye las cuencas de sus ojos, y el globo ocular es el sol como el poder de ver. Sus párpados son tanto el día como la noche, y en los movimientos de sus cejas residen Brahm y personalidades supremas similares. Su paladar es el director del agua, Barwa, y el jugo o esencia de todo es su lengua. Texto 31. Dicen que los himnos védicos son el paso cerebral del Señor, y sus fauces de dientes son Yama, dios de la muerte, que castiga a los pecadores. El arte del afecto es su dentadura, y la energía material ilusoria más seductora es su sonrisa. Este gran océano de creación material no es más que el lanzamiento de su mirada sobre nosotros. Texto 32. La modestia es la parte superior de sus labios, el anhelo es su barbilla, la religión es el pecho del Señor y la irreligión es su espalda. Brahm, quien genera a todos los seres vivientes en el mundo material, es sus genitales, y las mitrobarbas son sus 2 testículos. El océano es su cintura, y las colinas y montañas son los montones de sus huesos. Texto 33. Oh Rey, los ríos son las venas del cuerpo gigantesco, los árboles son los cabellos de su cuerpo, y el aire omnipotente es su aliento. Las eras que pasan son sus movimientos, y sus actividades son las reacciones de las 3 modalidades de la naturaleza material. Texto 34. Oh, el mejor entre los Kurus, las nubes que transportan agua son los cabellos de su cabeza, las terminaciones de los días o las noches son su vestido, y la causa suprema de la creación material es su inteligencia. Su mente es la luna, el depósito de todos los cambios. Texto 35. El principio de la materia, Mahatattva, es la conciencia del Señor omnipresente, como afirman los expertos, y Rudradeva es su ego. El caballo, la mula, el camello y el elefante son sus clavos, y los animales salvajes y todos los cuadrúpedos están situados en la zona del cinturón del Señor. Texto 36. Las variedades de pájaros son indicaciones de su magistral sentido artístico. Manu, el padre de la humanidad, es el emblema de su inteligencia estándar, y la humanidad es su residencia. Las especies celestiales de seres humanos, como los Gandharvas, Vididaras, Kras y los ángeles, representan su ritmo musical, y los soldados demoníacos son representaciones de su maravillosa destreza.
Texto 37, el rostro del Vir Purva son los Brahmas, sus brazos son los Kshatriyas, sus muslos son los Vaiyas y los Dras están bajo la protección de sus pies. Todos los semidioses adorables también son alcanzados por él, y es el deber de todos realizar sacrificios con bienes viables para apaciguar al Señor. Texto 38, así les he explicado el gigantesco concepto material burdo de la personalidad de Dios. Aquel que desea seriamente la liberación concentra su mente en esta forma del Señor, porque no hay nada más que esto en el mundo material. Texto 39, uno debe concentrar su mente en la suprema personalidad de Dios, quien es el único que se distribuye en tantas manifestaciones, tal como las personas ordinarias crean miles de manifestaciones en sueños. Uno debe concentrar la mente en él, la única verdad absoluta que todo lo bendice. De lo contrario, uno será engañado y causará su propia degradación. Biblioteca Remad Bhagavatam, Bhagavata Pura, Canto 2, La manifestación cósmica capítulo 2 El Señor en el corazón texto 1, R. Ukadeva Goswami dijo, anteriormente, antes de la manifestación del cosmos, el Señor Brahm, al meditar en el Vir RPA, recuperó su conciencia perdida al apaciguar al Señor. Así pudo reconstruir la creación como era antes. Texto 2, la forma de presentación de los sonidos védicos es tan desconcertante que dirige la inteligencia de la gente hacia cosas sin sentido como los reinos celestiales. Las almas condicionadas flotan en sueños de tales placeres ilusorios celestiales, pero en realidad no disfrutan de ninguna felicidad tangible en tales lugares. Texto 3, por esta razón, la persona iluminada debe esforzarse solo por las necesidades mínimas de la vida mientras se encuentra en el mundo de los nombres. Debe ser inteligentemente fijo y nunca esforzarse por cosas no deseadas, siendo competente para percibir prácticamente que todos esos esfuerzos son simplemente trabajo duro para nada. Texto 4, cuando hay amplios pisos terrenales para acostarse, ¿cuál es la necesidad de catres y camas? Cuando uno puede usar sus propios brazos, ¿cuál es la necesidad de una almohada? Cuando uno puede usar las palmas de sus manos, ¿cuál es la necesidad de variedades de utensilios? Cuando hay una amplia cubierta, o las pieles de los árboles, ¿cuál es la necesidad de vestirse? Texto 5, ¿no hay ropa rota tirada en el camino común? Los árboles, que existen para el mantenimiento de otros, ¿ya no dan limosna en cavidad? Los ríos, estando secos, ¿ya no dan agua a los sedientos? ¿Están ahora cerradas las cuevas de las montañas? O, sobre todo, ¿no protege el Señor Todopoderoso a las almas totalmente entregadas? Porque, entonces, los sabios eruditos van a halagar a aquellos que están intoxicados por la riqueza ganada con tanto esfuerzo. Texto 6, estando así fijado, uno debe prestar servicio a la superalma situada en el propio corazón de uno por su omnipotencia. Debido a que Él es la todopoderosa personalidad de Dios, eterno e ilimitado, Él es la meta final de la vida, y al adorarlo uno puede terminar con la causa del estado condicionado de existencia. Texto 7, ¿quién sino los materialistas groseros descuidarán tal pensamiento trascendental y tomarán solo los nombres no permanentes, viendo a la masa de personas caídas en el río del sufrimiento como consecuencia de acumular el resultado de su propio trabajo? Texto 8, otros conciben a la personalidad de Dios residiendo dentro del cuerpo en la región del corazón y midiendo solo 20 centímetros, con 4 manos que sostienen un loto, una rueda de carro, una caracola y un garrote, respectivamente. Texto 9, su boca expresa su felicidad. Sus ojos se abren como los pétalos de un loto, y sus vestiduras, amarillentas como el azafrán de una flor cadamba, están adornadas con valiosas joyas. Sus adornos están todos hechos de oro, engastados con joyas, y lleva un tocado y aretes resplandecientes. Texto 10, sus pies de loto están colocados sobre los verticilos de los corazones de loto de los grandes místicos. En su pecho está la joya Kaustuba, grabada con un hermoso becerro, y hay otras joyas en sus hombros. Su torso completo está adornado con flores frescas. Texto 11, está bien decorado con una corona ornamental alrededor de su cintura y anillos tachonados con valiosas joyas en sus dedos. Sus calzas, sus brazaletes, su cabello aceitado, rizado con un tinte azulado, y su hermoso rostro sonriente son todos muy agradables. Texto 12, los pasatiempos magnánimos del Señor y la mirada resplandeciente de su rostro sonriente son indicaciones de sus extensas bendiciones. Por lo tanto, uno debe concentrarse en esta forma trascendental del Señor, mientras la mente pueda fijarse en él mediante la meditación. Texto 13, el proceso de meditación debe comenzar desde los pies del loto del Señor y progresar hasta su rostro sonriente.
La meditación debe concentrarse en los pies del loto, luego en las pantorrillas, luego en los muslos y de esta manera más y más arriba. Cuanto más se fija la mente en las diferentes partes de los miembros, una tras otra, más se purifica la inteligencia. Texto 14. A menos que el materialista burdo desarrolle un sentido de servicio amoroso al Señor Supremo, el vidente de los mundos trascendental y material, debe recordar o meditar en la forma universal del Señor al final de sus deberes prescritos. Texto 15. Oh, Rey, siempre que el yo desee abandonar este planeta de seres humanos, no debe estar perplejo acerca del momento o el lugar apropiados, sino que debe sentarse cómodamente sin ser molestado y, regulando el aire vital, debe controlar los sentidos mediante la mente. Texto 16. A partir de entonces, el yo debe fusionar su mente, mediante su inteligencia pura, con la entidad viviente, y luego fusionar la entidad viviente con el superser. Y al hacer esto, la entidad viviente plenamente satisfecha se sitúa en la etapa suprema de satisfacción, de modo que cesa de realizar todas las demás actividades. Texto 17. En ese estado trascendental de la Bhopanti, no existe la supremacía del tiempo devastador, que controla incluso a los semidioses celestiales que tienen el poder de gobernar a las criaturas mundanas. ¿Y qué decir de los semidioses mismos? Ni existe la modalidad de la bondad material, ni la pasión, ni la ignorancia, ni siquiera el ego falso, ni el océano causal material, ni la naturaleza material. Texto 18. Los trascendentalistas desean evitar todo lo ateo, pues conocen esa situación suprema en la que todo está relacionado con el Supremo Señor Vyu. Por lo tanto, un devoto puro que está en absoluta armonía con el Señor no crea perplejidades, sino que adora los pies del loto del Señor en todo momento, llevándolos a su corazón. Texto 19. Por la fuerza del conocimiento científico, uno debe estar bien situado en la realización absoluta y así ser capaz de extinguir todos los deseos materiales. Luego, uno debe abandonar el cuerpo material bloqueando el orificio de aire, a través del cual se evacuan las heces, con el talón del pie y elevando el aire vital de un lugar a otro en los 6 lugares principales. Texto 20. El devoto meditativo debe empujar lentamente hacia arriba el aire vital desde el ombligo hasta el corazón, desde allí hasta el pecho y desde allí hasta la raíz del paladar. Debe buscar los lugares apropiados con inteligencia. Texto 21. A partir de entonces, el Bhakti Yoga debe empujar el aire de vida entre las cejas y luego, bloqueando las 7 salidas del aire de vida, debe mantener su objetivo de regresar al hogar, de regreso a Dios. Si está completamente libre de todos los deseos de disfrute material, entonces debería llegar al agujero cerebral y abandonar sus conexiones materiales, habiéndose ido al Supremo. Texto 22. Sin embargo, oh Rey, si un yog mantiene el deseo de mejorar los placeres materiales, como la transferencia al planeta más elevado, Brahmaloka, o el logro de las óctuple perfecciones, viajar al espacio exterior con los Vaiyasas, o una situación en uno de los millones de planetas, entonces tiene que llevarse consigo la mente y los sentidos moldeados materialmente. Texto 23. Los trascendentalistas se preocupan por el cuerpo espiritual. Como tal, por la fuerza de su servicio devocional, austeridades, poder místico y conocimiento trascendental, sus movimientos son ilimitados, dentro y más allá de los mundos materiales. Los trabajadores fruitivos, o los materialistas burdos, nunca podrán moverse de una manera tan irrestricta. Texto 24. Oh, Rey, cuando un místico así pasa por la Vía Láctea a través del iluminador Suun para llegar al planeta más elevado, Brahmaloka, primero va a Vaibnara, el planeta de la deidad del fuego, donde se limpia por completo de toda contaminación, y luego todavía va más alto, al círculo de Yumra, para relacionarse con el Señor Ari, la personalidad de Dios. Texto 25. Este Yumra es el eje para el giro del universo completo, y se llama el ombligo de Vyu, Garbhodakai Vyu. Solo el yog va más allá de este círculo de Yumra y alcanza el planeta, Marloka, donde los santos purificados como Bhu disfrutan de una duración de vida de 4.300 millones años solares. Este planeta es adorable incluso para los santos que están situados trascendentalmente. Texto 26. En el momento de la devastación final del universo completo, el final de la duración de la vida de Brahm, una llama de fuego emana de la boca de Ananta, desde el fondo del universo. El yog ve todos los planetas del universo reducidos a cenizas, y así parte hacia Satyaloka en aviones utilizados por las grandes almas purificadas. La duración de la vida en Satyaloka se calcula en 15.480.000 millones años. Texto 27. En ese planeta de Satyaloka, no hay duelo, ni vejez ni muerte. No hay dolor de ningún tipo y, por lo tanto, no hay ansiedades, excepto que a veces,
Debido a la conciencia, hay un sentimiento de compasión por aquellos que desconocen el proceso del servicio devocional y que están sujetos a miserias insuperables en el mundo material. Texto 28. Después de llegar a Satyaloka, el devoto es específicamente capaz de ser incorporado sin miedo por el cuerpo sutil en una identidad similar a la del cuerpo denso, y uno tras otro gradualmente alcanza etapas de existencia desde terrenal a acuosa, ardiente, resplandeciente y aireada, hasta que llega a la etapa etérea. Texto 29. El devoto supera así los objetos sutiles de los diferentes sentidos como el aroma por el olfato, el paladar por el gusto, la visión por ver las formas, el tacto por el contacto, las vibraciones del oído por la identificación etérea y los órganos de los sentidos por las actividades materiales. Texto 30. El devoto, superando así las formas burdas y sutiles de las cubiertas, entra en el plano del egoísmo. Y en ese estado fusiona las modalidades materiales de la naturaleza, ignorancia y pasión, en este punto de neutralización y así alcanza el egoísmo en la bondad. Después de esto, todo el egoísmo se sumerge en el Mahat Tattva y llega al punto de la pura autorrealización. Texto 31. Solo el alma purificada puede alcanzar la perfección de asociarse con la personalidad de Dios en completa dicha y satisfacción en su estado constitucional. Quien sea capaz de renovar tal perfección devocional nunca más será atraído por este mundo material, y nunca regresará. Texto 32. Su Majestad Marja Parkit. Sepa que todo lo que he descrito en respuesta a su adecuada pregunta está de acuerdo con la versión de los Vedas, y es la verdad eterna. Esto se lo describió personalmente el señor K. Abram, con quien el Señor se sintió satisfecho al ser debidamente adorado. Texto 33. Para aquellos que vagan por el universo material, no hay medio de liberación más auspicioso que el que se persigue en el servicio devocional directo del señor K. Texto 34. La gran personalidad Brahm, con gran atención y concentración mental, estudió los Vedas 3 veces y, después de examinarlos minuciosamente, se aseguró de que la atracción por la suprema personalidad de Dios, RK, es la perfección más elevada de la religión. Texto 35. La personalidad de Dios, el Señor RK, está en cada ser viviente junto con el alma individual. Y este hecho es percibido e hipotetizado en nuestros actos de ver y recibir ayuda de la inteligencia. Texto 36. Oh, Rey, por lo tanto, es esencial que todo ser humano escuche, glorifique y recuerde al Señor Supremo, la personalidad de Dios, siempre y en todas partes. Texto 37. Aquellos que beben a través de la recepción auditiva, completamente llenos del mensaje nectáreo del Señor K, el amado de los devotos, purifican el objetivo contaminado de la vida conocido como disfrute material y así regresan a Dios, a los pies del loto de Él, la personalidad de deidad. Biblioteca Remad Bhagavatam, Bhagavata Pura, Canto 2, La manifestación cósmica Capítulo 3 Servicio devocional puro, el cambio de corazón Texto 1, R.U.K.D.V.A. Goswami dijo, Marja Parkit, como me has preguntado sobre el deber del hombre inteligente que está al borde de la muerte, así te he respondido. Textos 2 a 7, quien desea absorberse en la refulgencia impersonal del Brahmajyoti debe adorar al maestro de los Vedas, el señor Brahmo Baspati, el erudito sacerdote, quien desee sexo poderoso debe adorar al rey celestial, Indra, y quien desee buena progenie debe adorar los grandes progenitores llamados Prajpatis. Aquel que desee buena fortuna debe adorar a Durdeva, el superintendente del mundo material. El que desee ser muy poderoso debe adorar el fuego, y el que solo aspira al dinero debe adorar a los Vasus. Uno debe adorar las encarnaciones de Rudra del señor Iva si quiere ser un gran héroe. Quien quiera una gran cantidad de granos debe adorar a Aditi. Quien desee alcanzar los planetas celestiales debe adorar a los hijos de Aditi. Quien desea un reino mundano debe adorar a Vivadeva, y quien desea ser popular entre la mayoría de la población debe adorar al semidios Esdya. Aquel que desea una vida larga debe adorar a los semidioses conocidos como Avincumbras, y una persona que desea tener un cuerpo fuerte debe adorar a la tierra. Quien desee estabilidad en su puesto debe adorar el horizonte y la tierra combinados. Aquel que desea ser hermoso debe adorar a los hermosos residentes del planeta Gandharva, y aquel que desea una buena esposa debe adorar a las Apsars y las urba muchachas de sociedad del reino celestial. Quien desea dominar a los demás debe adorar al señor Brahm, la cabeza del universo. Quien desee una fama tangible, debe adorar a la personalidad de Dios, y quien desee tener una buena cuenta bancaria, debe adorar al semidios Varua. Si uno desea ser un hombre muy erudito, debe adorar al señor Iva, y si desea tener una buena relación marital, debe adorar a la casta diosa la esposa del señor Iva.
Texto 8. Uno debe adorar al Señor Viu o su devoto para el avance espiritual en el conocimiento, y para la protección de la herencia y el avance de una dinastía, uno debe adorar a los diversos semidioses. Texto 9. Quien desee dominar un reino o un imperio debe adorar a los manos. Quien desea la victoria sobre un enemigo debe adorar a los demonios, y quien desea complacer los sentidos debe adorar a la luna. Pero aquel que no desea nada del disfrute material, debe adorar a la suprema personalidad de Dios. Texto 10. Una persona que tiene una inteligencia más amplia, ya sea que esté llena de todo deseo material, sin ningún deseo material o deseando la liberación, debe por todos los medios adorar al Todo Supremo, la personalidad de Dios. Texto 11. Todas las diferentes clases de adoradores de múltiples semidioses pueden alcanzar la bendición más elevada y perfecta, que es la atracción espontánea fijada inquebrantablemente en la suprema personalidad de Dios, únicamente mediante la compañía del devoto puro del Señor. Texto 12. El conocimiento trascendental en relación con el Supremo Señor Ari es conocimiento que resulta en la suspensión completa de las olas y remolinos de las modalidades materiales. Tal conocimiento es autosatisfactorio debido a que está libre de apegos materiales y al ser trascendental es aprobado por las autoridades. ¿Quién podría dejar de ser atraído? Texto 13. Aunaka dijo, el hijo de Visadeva, R.L. Aukadeva Goswami, era un sabio muy erudito y podía describir las cosas de manera poética. ¿Qué volvió a preguntarle Marja Parkit después de escuchar todo lo que había dicho? Texto 14. Oh erudito Santa Goswami. Continúe explicándonos estos temas porque todos estamos ansiosos por escuchar. Además de eso, los temas que resultan en la discusión del señor Ari ciertamente deben ser discutidos en la asamblea de devotos. Texto 15. Marja Parkit, el nieto de los Pavas, fue desde su niñez un gran devoto del Señor. Incluso mientras jugaba con muñecas, solía adorar al Señor Ka imitando la adoración de la deidad familiar. Texto 16. Ukadeva Goswami, el hijo de Visadeva, también poseía pleno conocimiento trascendental y era un gran devoto del Señor Ka, hijo de Vasudeva. Así que debe haber habido una discusión sobre el Señor Ka, quien es glorificado por grandes filósofos y en compañía de grandes devotos. Texto 17. Tanto al salir como al ponerse, el sol disminuye la duración de la vida de todos, excepto de aquellos que utilizan el tiempo discutiendo temas de la bondadosa personalidad de Dios. Texto 18. ¿Los árboles no viven? ¿No respiran los fuelles del herrero? ¿A nuestro alrededor, las bestias no comen y descargan semen? Texto 19. Hombres que son como perros, cerdos, camellos y asnos alaban a aquellos hombres que nunca escuchan los pasatiempos trascendentales del Señor RK, el libertador de los males. Texto 20. Aquel que no ha escuchado los mensajes acerca de las proezas y los actos maravillosos de la personalidad de Dios y no ha cantado o recitado en voz alta las valiosas canciones acerca del Señor, se considera que posee agujeros para los oídos como agujeros de serpientes y una lengua como la lengua de una rana. Texto 21. La parte superior del cuerpo, aunque está coronada con un turbante de seda, es solo una carga pesada si no se inclina ante la personalidad de Dios, quien puede otorgar mukti, libertad. Y las manos, aunque decoradas con brazaletes resplandecientes, son como las de un hombre muerto si no está dedicado al servicio de la personalidad de Dios Ari. Texto 22. Los ojos que no miran las representaciones simbólicas de la personalidad de Dios Viu, sus formas, nombre, cualidad, etc., son como los que están impresos en las plumas del pavo real, y las piernas que no se mueven hacia los lugares sagrados, donde se recuerda al Señor, son considerados como troncos de árboles. Texto 23. La persona que en ningún momento ha recibido el polvo de los pies del devoto puro del Señor sobre su cabeza es ciertamente un cuerpo muerto. Y la persona que nunca ha experimentado el aroma de las hojas de tulas de los pies del loto del Señor también es un cuerpo muerto, aunque respira. Texto 24. Ciertamente, ese corazón tiene una estructura de acero que, a pesar de que uno cante el santo nombre del Señor con concentración, no cambia cuando se produce el éxtasis, las lágrimas llenan los ojos y los cabellos se erizan. Texto 25. Oh, Santa Goswami, tus palabras complacen nuestras mentes. Por lo tanto, explícanos esto tal como lo dijo el gran devoto Ukadeva Goswami, quien es muy experto en conocimiento trascendental, y quien le habló a Marja Parkit cuando se le preguntó. Biblioteca Ramad Bhagavatam, Bhagavata Pura, Canto 2, La manifestación cósmica capítulo 4 El proceso de creación texto 1, Santa Goswami dijo, Marja Parkit, el hijo de Uktar, después de escuchar los discursos de Ukadeva Goswami, que trataban todos sobre la verdad del ser, se concentró fielmente en el Señor K. Texto 2, Marja Parkit.
como resultado de su atracción sincera por el señor K, pudo abandonar todo afecto profundamente arraigado por su cuerpo personal, su esposa, sus hijos, su palacio, sus animales como caballos y elefantes, su casa del tesoro, sus amigos y parientes, y su reino indiscutible. Textos 3 a 4, grandes sabios, la gran alma Marja Parkit, constantemente embelesada pensando en el señor K, sabiendo bien de su muerte inminente, renunció a toda clase de actividades fruitivas, a saber, actos de religión, desarrollo económico y complacencia de los sentidos, y así se fijó firmemente en su amor natural por K e hizo todas estas preguntas, exactamente como me las está haciendo a mí. Texto 5, Marja Parkit dijo, Brahma erudito. Tú lo sabes todo porque no tienes contaminación material. Por lo tanto, todo lo que me has dicho parece perfectamente correcto. Tus discursos van destruyendo poco a poco las tinieblas de mi ignorancia, pues vas narrando los tópicos del Señor. Texto 6, te ruego que me digas cómo la personalidad de Dios, mediante sus energías personales, crea estos universos fenoménicos tal como son, que son inconcebibles incluso para los grandes semidioses. Texto 7, describa amablemente cómo el Señor Supremo, que es todopoderoso, emplea sus diferentes energías y diferentes expansiones para mantener y volver a dar cuerda al mundo fenoménico en el espíritu deportivo de un jugador. Texto 8, Brahma erudito, todas las actividades trascendentales del Señor son maravillosas y parecen inconcebibles porque incluso los grandes esfuerzos de muchos eruditos han resultado insuficientes para comprenderlas. Texto 9, la suprema personalidad de Dios es uno, ya sea que actúe solo con las modalidades de la naturaleza material, o se expanda simultáneamente en muchas formas, o se expanda consecutivamente para dirigir las modalidades de la naturaleza. Texto 10, tenga la amabilidad de aclarar todas estas preguntas dudosas, porque usted no solo es muy erudito en las escrituras védicas y autorrealizado en la trascendencia, sino que también es un gran devoto del Señor y, por lo tanto, es tan bueno como la personalidad de Dios. Texto 11, Santa Gosm dijo, cuando el rey le pidió a Ukadeva Gosm que describiera la energía creativa de la personalidad de Dios, entonces recordó sistemáticamente al maestro de los sentidos, R.K., y para responder apropiadamente habló así. Texto 12, Ukadeva Gosm dijo, permíteme ofrecer mis respetuosas reverencias a la suprema personalidad de Dios, quien, para la creación del mundo material, acepta las tres modalidades de la naturaleza. Él es el todo completo que reside dentro del cuerpo de todos, y sus caminos son inconcebibles. Texto 13, nuevamente ofrezco mis respetuosas reverencias a la forma de existencia y trascendencia completas, que es la liberadora de los devotos piadosos de todas las angustias y la destructora de los nuevos avances en el temperamento ateo de los demonios no devotos. Para los trascendentalistas que están situados en la más alta perfección espiritual, Él les concede sus destinos específicos. Texto 14, permíteme ofrecer mis respetuosas reverencias a aquel que es el asociado de los miembros de la dinastía Yadu y que siempre es un problema para los no devotos. Él es el disfrutador supremo de los mundos material y espiritual, pero disfruta de su propia morada en el cielo espiritual. No hay nadie igual a él porque su opulencia trascendental es inconmensurable. Texto 15, permíteme ofrecer mis respetuosas reverencias al todo auspicioso Señor R.K., acerca de quien la glorificación, los recuerdos, la audiencia, las oraciones, el escuchar y la adoración pueden limpiar de inmediato los efectos de todos los pecados del ejecutante. Texto 16, permíteme ofrecer mis respetuosas reverencias una y otra vez al auspicioso Señor R.K. Los altamente intelectuales, simplemente por rendirse a sus pies de loto, se liberan de todos los apegos a las existencias presentes y futuras y progresan sin dificultad hacia la existencia espiritual. Texto 17, permítanme ofrecer mis respetuosas reverencias al todo auspicioso Señor R.K. una y otra vez porque los grandes sabios eruditos, los grandes ejecutantes de la caridad, los grandes trabajadores de distinción, los grandes filósofos y místicos, los grandes cantores de los himnos védicos y los grandes seguidores de los principios védicos no pueden lograr ningún resultado fructífero sin la dedicación de tan grandes cualidades al servicio del Señor. Texto 18, Kirta, Andra, Pulinda, Pulka, Bra, Unda, Yavana, los miembros de las razas Kasa e incluso otros adictos a los actos pecaminosos pueden purificarse tomando refugio en los devotos del Señor, debido a que Él es el poder supremo. Ruego ofrecerle mis respetuosas reverencias. Texto 19, Él es la superalma y el Señor supremo de todas las almas autorrealizadas.
es la personificación de los Vedas, las escrituras religiosas y las austeridades. Él es adorado por el señor Brahma y Iva y todos aquellos que son trascendentales a todas las pretensiones. Siendo tan venerado con asombro y veneración, que ese supremo absoluto esté complacido conmigo. Texto 20, que el señor RK, quien es el señor adorable de todos los devotos, el protector y la gloria de todos los reyes como Andaka y vive la dinastía Yadu, el esposo de todas las diosas de la fortuna, el director de todos los sacrificios y, por lo tanto, el líder de todas entidades vivientes, el controlador de toda inteligencia, el propietario de todos los planetas, espirituales y materiales, y la suprema encarnación en la tierra, el supremo todo en todo, ten misericordia de mí. Texto 21, es la personalidad de Dios RK quien da la liberación. Al pensar en sus pies de loto a cada segundo, siguiendo los pasos de las autoridades, el devoto en trance puede ver la verdad absoluta. Los eruditos especuladores mentales, sin embargo, piensan en él según sus caprichos. Que el Señor esté complacido conmigo. Texto 22, que el Señor, quien al comienzo de la creación amplificó el potente conocimiento de Brahma desde el interior de su corazón y lo inspiró con pleno conocimiento de la creación y de su propio ser, y que pareció haber sido generado por la boca de Brahma, se complazca con a mí. Texto 23, que la suprema personalidad de Dios, que da vida a los cuerpos de los elementos creados materialmente al recostarse en el universo, y que en su encarnación pura hace que el ser viviente se someta a las 16 divisiones de modalidades materiales que son su generador, esté complacido para adornar mis declaraciones. Texto 24, ofrezco mis respetuosas reverencias a R.L. Avisadeva, la encarnación de Psudeva, quien compiló las escrituras védicas. Los devotos puros beben el conocimiento trascendental néctareo que cae de la boca semejante a un loto del Señor. Texto 25, mi querido rey, Brahm, el primogénito, al ser interrogado por Narada, le informó exactamente sobre este tema, ya que el Señor se lo había dicho directamente a su propio hijo, quien estaba impregnado del conocimiento védico desde su mismo nacimiento. Biblioteca Ramad Bhagavatam, Bhagavata Pura, Canto 2, la manifestación cósmica capítulo 5 la causa de todas las causas texto 1, Narada Muni le preguntó a Brahma, oh, principal entre los semidioses. Oh, entidad viviente primogénita. Te ruego ofrecerte mis respetuosas reverencias. Por favor, dígame ese conocimiento trascendental que lo dirige a uno específicamente a la verdad del alma individual y la superalma. Texto 2, mi querido padre, por favor describe de manera objetiva los síntomas de este mundo manifiesto. ¿Cuál es su fondo? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se conserva? ¿Y bajo el control de quién se está haciendo todo esto? Texto 3, mi querido padre, todo esto lo conoces científicamente porque todo lo que se creó en el pasado, lo que se creará en el futuro, o lo que se esté creando en el presente, así como todo lo que existe en el universo, está a tu alcance, al igual que una nuez. Texto 4, mi querido padre, ¿cuál es la fuente de tu conocimiento? ¿Bajo la protección de quién estás parado? ¿Y bajo quién estás trabajando? ¿Cuál es tu verdadera posición? ¿Creas tú solo todas las entidades con elementos materiales mediante tu energía personal? Texto 5, así como la araña crea muy fácilmente la red de su telaraña y manifiesta su poder de creación sin ser derrotada por los demás, así también tú mismo, mediante el empleo de tu energía autosuficiente, creas sin la ayuda de ningún otro. Texto 6, todo lo que podamos entender por nomenclatura, características y rasgos de una cosa particular, superior, inferior o igual, eterna o temporal no es creado de otra fuente que la de vuestra señoría, tan grande. Texto 7, sin embargo, nos movemos a preguntarnos acerca de la existencia de alguien más poderoso que tú cuando pensamos en tus grandes austeridades en perfecta disciplina, aunque tu buen yo es tan poderoso en el asunto de la creación. Texto 8, mi querido padre, tú lo sabes todo y eres el controlador de todo. Por lo tanto, que todo lo que te he preguntado me sea amablemente instruido para que pueda entenderlo como tu alumno. Texto 9, el señor Brand dijo, mi querido muchacho Narada, siendo misericordioso con todos, incluyéndome a mí, me has hecho todas estas preguntas porque he sido inspirado para ver las proezas de la todopoderosa personalidad de Dios. Texto 10, lo que sea que hayas dicho acerca de mí no es falso porque a menos y hasta que uno sea consciente de la personalidad de Dios, quien es la verdad última más allá de mí, es seguro que uno será engañado al observar mis poderosas actividades. Texto 11, creo después de la creación del Señor mediante su refulgencia personal, conocida como Brahmajyoti, tal como cuando el sol manifiesta su fuego, la luna, el firmamento, los planetas influyentes y las estrellas titilantes también manifiestan su brillo.
Texto 12, ofrezco mis reverencias y medito en el Señor K, Sudeva, la personalidad de Dios, cuya potencia invencible influye en ellos, la clase de hombres menos inteligentes, para llamarme el controlador supremo. Texto 13, la energía ilusoria del Señor no puede tener prioridad, avergonzándose de su posición, pero aquellos que están desconcertados por ella siempre dicen tonterías, estando absortos en pensamientos de soy yo y es mío. Texto 14, los 5 ingredientes elementales de la creación, la interacción de los mismos establecida por el tiempo eterno, y la intuición o naturaleza de los seres vivientes individuales son partes integrales diferenciadas de la personalidad de Dios, Sudeva, y en verdad no tienen ningún otro valor. Punto. Texto 15, las escrituras védicas están hechas por el Señor Supremo y están destinadas a Él, los semidioses también están destinados a servir al Señor como partes de su cuerpo, los diferentes planetas también están destinados al Señor, y se realizan diferentes sacrificios solo para complacer a Él. Texto 16, todos los diferentes tipos de meditación o misticismo son medios para realizar Nrya. Todas las austeridades tienen como objetivo lograr Nrya. La cultura del conocimiento trascendental es para vislumbrar a Nrya y, en última instancia, la salvación es entrar en el reino de Nrya. Texto 17, inspirado únicamente por él, descubro lo que él, Nrya, ya ha creado bajo su visión como la superalma omnipresente, y yo también soy creado únicamente por él. Texto 18, el Señor Supremo es una forma espiritual pura, trascendental a todas las cualidades materiales, sin embargo, por el bien de la creación del mundo material y su mantenimiento y aniquilación, Él acepta a través de su energía externa las modalidades materiales de la naturaleza llamadas bondad, pasión e ignorancia. Texto 19, estas tres modalidades de la naturaleza material, al manifestarse además como materia, conocimiento y actividades, ponen a la entidad viviente eternamente trascendental en condiciones de causa y efecto y la hacen responsable de tales actividades. Texto 20, Brahman Rada, el supervidente, el Señor trascendente, está más allá de la percepción de los sentidos materiales de las entidades vivientes debido a las tres modalidades de la naturaleza antes mencionadas. Pero Él es el controlador de todos, incluyéndome a mí. Texto 21, el Señor, que es el controlador de todas las energías, crea así, mediante su propia potencia, el tiempo eterno, el destino de todas las entidades vivientes y su naturaleza particular, para lo cual fueron creadas, y las une de nuevo de manera independiente. Texto 22, después de la encarnación del primer Purva, Krarabhai-Vyu, tiene lugar el Mahat Tattva, o los principios de la creación material, y luego se manifiesta el tiempo, y con el transcurso del tiempo aparecen las tres cualidades. Naturaleza significa las tres apariencias cualitativas. Se transforman en actividades. Texto 23, las actividades materiales son causadas por la agitación del Mahat Tattva. Al principio hay transformación de las modalidades de la bondad y la pasión, y más tarde, debido a la modalidad de la ignorancia, entran en juego la materia, su conocimiento y las diferentes actividades del conocimiento material. Texto 24, el ego materialista egocéntrico, transformado así en tres rasgos, se conoce como las modalidades de la bondad, la pasión y la ignorancia en tres divisiones, a saber, los poderes que hacen evolucionar la materia, el conocimiento de las creaciones materiales y la inteligencia que guía tales actividades materialistas. Rada, eres bastante competente para entender esto. Texto 25, de la oscuridad del ego falso, se genera el primero de los 5 elementos, a saber, el cielo. Su forma sutil es la cualidad del sonido, exactamente como el que ve está en relación con lo visto. Textos 26 a 29, porque el cielo se transforma, el aire se genera con la cualidad del tacto, y por sucesión previa el aire también se llena de sonido y de los principios básicos de duración de la vida, percepción de los sentidos, poder mental y fuerza corporal. Cuando el aire se transforma con el paso del tiempo y el curso de la naturaleza, se genera fuego, tomando forma con el sentido del tacto y el sonido. Como el fuego también se transforma, hay una manifestación de agua, llena de jugo y sabor. Como antes, también tiene forma y tacto y también está lleno de sonido. Y el agua, siendo transformada de toda variedad en la tierra, aparece olorosa y, como antes, se vuelve cualitativamente llena de jugo, tacto, sonido y forma respectivamente. Texto 30, de la modalidad de la bondad se genera la mente y se manifiesta, como también los 10 semidioses que controlan los movimientos corporales.
Tales semidioses son conocidos como el controlador de las direcciones, el controlador del aire, el dios del sol, el padre de Daka Prajpati, los Avinkumbras, el dios del fuego, el rey del cielo, la deidad adorable en el cielo, el jefe de los Dityas, y Brahma, el Prajpati. Todos llegan a existir. Texto 31. Mediante una mayor transformación de la modalidad de la pasión, se generan los órganos de los sentidos como el oído, la piel, la nariz, los ojos, la lengua, la boca, las manos, los genitales, las piernas y la salida para evacuar, junto con la inteligencia y la energía viviente. Texto 32. Rada, el mejor de los trascendentalistas. Las formas del cuerpo no pueden tener lugar mientras estas partes creadas, a saber, los elementos, los sentidos, la mente y las modalidades de la naturaleza, no estén ensambladas. Texto 33. Por lo tanto, cuando todo esto se reunió por la fuerza de la energía de la suprema personalidad de Dios, este universo ciertamente llegó a existir al aceptar tanto las causas primarias como las secundarias de la creación. Texto 34. Así todos los universos permanecieron miles de eones dentro del agua, el océano causal, y el Señor de los vivientes, entrando en cada uno de ellos, los hizo animarse plenamente. Texto 35. El Señor, Maviu, aunque yacía en el océano causal, salió de él, y dividiéndose como Hirayagarbha, entró en cada universo y asumió el Virpa, con miles de piernas, brazos, bocas, cabezas, etc. Punto. Texto 36. Los grandes filósofos imaginan que los sistemas planetarios completos del universo son manifestaciones de los diferentes miembros superiores e inferiores del cuerpo universal del Señor. Texto 37. Los Brahmas representan su boca, los Kshatriyas sus brazos, los Vaishyas sus muslos y los Dras nacen de sus piernas. Texto 38. Se dice que los sistemas planetarios inferiores, hasta el límite del estrato terrestre, están situados en sus piernas. Los sistemas planetarios medios, comenzando desde Bubbarloka, están situados en su ombligo. Y los sistemas planetarios aún más elevados, ocupados por los semidioses y los santos y sabios altamente cultos, están situados en el pecho del Señor Supremo. Texto 39. Desde la parte delantera del pecho hasta el cuello de la forma universal del Señor, están situados los sistemas planetarios llamados Janaloka y Tapoloka, mientras que Satyaloka, el sistema planetario superior, está situado en la cabeza de la forma. Los planetas espirituales, sin embargo, son eternos. Textos 40 a 41. Mi querido hijo honrada, sé por mí que hay 7 sistemas planetarios inferiores del total de 14. El primer sistema planetario, conocido como Atala, está situado en la cintura, el segundo, Vitala, se sitúa en los muslos, el tercero, Sutala, de rodillas, el cuarto, Taltala, sobre las piernas, el quinto, Matala, en los tobillos, el sexto, Rastala, en la parte superior de los pies, y el séptimo, Kla, en las plantas de los pies. Por lo tanto, la forma vir del Señor está llena de todos los sistemas planetarios. Texto 42. Otros pueden dividir todo el sistema planetario en 3 divisiones, a saber, los sistemas planetarios inferiores en las piernas, hasta la Tierra, los sistemas planetarios medios en el ombligo y los sistemas planetarios superiores, Svarloka, desde el pecho hasta la cabeza de la Suprema Personalidad. Biblioteca Ramad Bhagavatam, Bhagavata Pura, Canto 2, la manifestación cósmica capítulo 6 Purva está confirmado texto 1, el señor Brand dijo, la boca del Vir Purva, la forma universal del Señor, es el centro generador de la voz, y la deidad controladora es el fuego. Su piel y otras 6 capas son los centros generadores de los himnos védicos, y su lengua es el centro productor de diferentes alimentos y delicias para ofrecer a los semidioses, los antepasados y la masa general de personas. Texto 2. Sus 2 orificios nasales son los centros generadores de nuestra respiración y de todos los demás aires, sus poderes olfativos generan los semidioses Avinkumbra y todo tipo de hierbas medicinales, y sus energías respiratorias producen diferentes tipos de fragancia. Texto 3. Sus ojos son los centros generadores de todo tipo de formas, y brillan e iluminan. Sus globos oculares son como el Sol y los planetas celestiales. Sus oídos escuchan desde todos lados y son receptáculos para todos los Vedas, y su sentido del oído es el centro generador del cielo y de todo tipo de sonido. Texto 4. Su superficie corporal es el caldo de cultivo para los principios activos de todo y para todo tipo de oportunidades auspiciosas. Su piel, como el aire en movimiento, es el centro generador de todo tipo de sentido del tacto y es el lugar para realizar todo tipo de sacrificio.
Texto 5. El vello de su cuerpo es la causa de toda la vegetación, particularmente de aquellos árboles que se requieren como ingredientes para el sacrificio. Los cabellos de su cabeza y rostro son depósitos para las nubes, y sus uñas son el caldo de cultivo de electricidad, piedras y minerales de hierro. Texto 6. Los brazos del Señor son campos productivos para los grandes semidioses y otros líderes de las entidades vivientes que protegen a la masa en general. Texto 7. Así, los pasos hacia adelante del Señor son el refugio para los planetas superiores, inferiores y celestiales, así como para todo lo que necesitamos. Sus pies de loto sirven como protección contra todo tipo de miedo. Texto 8. De los genitales del Señor se originan el agua, el semen, los generativos, las lluvias y los procreadores. Sus genitales son la causa de un placer que contrarresta la angustia de engendrar. Texto 9. Oh, Rada, la salida de evacuación de la forma universal del Señor es la morada de la deidad controladora de la muerte, Mitra, y el orificio de evacuación y el recto del Señor es el lugar de la envidia, la desgracia, la muerte, el infierno, etc. Texto 10. La espalda del Señor es el lugar para todo tipo de frustración e ignorancia, así como para la inmoralidad. De sus venas fluyen los grandes ríos y riachuelos, y sobre sus huesos se apilan las grandes montañas. Texto 11. El aspecto impersonal del Señor es la morada de los grandes océanos, y su vientre es el lugar de descanso de las entidades vivientes materialmente aniquiladas. Su corazón es la morada de los cuerpos materiales sutiles de los seres vivos. Así es conocido por la clase inteligente de hombres. Texto 12. Además, la conciencia de esa gran personalidad es la morada de los principios religiosos, el mío, el tuyo y el de los 4 solteros Sanaka, Santana, Sanat Kumara y Sanandana. Esa conciencia es también la morada de la verdad y del conocimiento trascendental. Textos 13 a 16, comenzando desde mí, Brahm, hasta ti y Baba, Iva, todos los grandes sabios que nacieron antes que tú, los semidioses, los demonios, los ngas, los seres humanos, las aves, las bestias, así como los reptiles, etc., y todas las manifestaciones fenoménicas de los universos, a saber, los planetas, estrellas, asteroides, luminarias, relámpagos, truenos y los habitantes de los diferentes sistemas planetarios, a saber, los Gandharvas, Apsars, Yakas, Rakas, Tagas, Uragas, Paus, Pits, Siddhas, Vididaras, Kras y todas las demás variedades diferentes de entidades vivientes, incluidos los pájaros, las bestias, los árboles y todo lo que existe, están todos cubiertos por la forma universal del Señor en todo momento. Es decir, pasado, presente y futuro, aunque Él es trascendental a todos ellos, existiendo eternamente en una forma que no excede las 9 pulgadas. Texto 17. El Sol ilumina tanto interna como externamente expandiendo su radiación, de manera similar, la Suprema Personalidad de Dios, al expandir su forma universal, mantiene todo en la creación tanto interna como externamente. Texto 18. La Suprema Personalidad de Dios es el controlador de la inmortalidad y la valentía, y es trascendental a la muerte y a las acciones fruitivas del mundo material. Oh, Rada, oh, Brahma, por lo tanto, es difícil medir las glorias de la persona suprema. Texto 19. La Suprema Personalidad de Dios debe ser conocida como la reserva suprema de todas las opulencias materiales por la cuarta parte de su energía en la que existen todas las entidades vivientes. La inmortalidad, la intrepidez y la libertad de las ansiedades de la vejez y la enfermedad existen en el reino de Dios, que está más allá de los 3 sistemas planetarios superiores y más allá de las cubiertas materiales. Texto 20. El mundo espiritual, que consta de las 3/4 partes de la energía del Señor, está situado más allá de este mundo material y está destinado especialmente a aquellos que nunca renacerán. Otros, que están apegados a la vida familiar y que no siguen estrictamente los votos de celibato, deben vivir dentro de los 3 mundos materiales. Texto 21. Por medio de sus energías, la omnipresente personalidad de Dios es, pues, completamente el amo en las actividades de control y en el servicio devocional. Es el maestro supremo tanto de la nesciencia como del conocimiento fáctico de todas las situaciones. Texto 22. De esa personalidad de Dios se generan todos los globos universales y la forma universal con todos los elementos materiales, cualidades y sentidos. Sin embargo, Él está apartado de tales manifestaciones materiales, como el Sol, que está separado de sus rayos y calor. Texto 23. Cuando nací de la flor del loto abdominal del Señor, Maviu, la gran persona, no tenía ingredientes para las ejecuciones de sacrificio excepto los miembros del cuerpo de la gran personalidad de Dios.
Texto 24. Para realizar ceremonias de sacrificio, se requieren ingredientes de sacrificio, como flores, hojas y paja, junto con el altar de sacrificio y un tiempo adecuado, primavera. Texto 25. Otros requisitos son utensilios, granos, mantequilla clarificada, miel, oro, tierra, agua, el Veda, Yajurveda y Veda y 4 sacerdotes para realizar el sacrificio. Texto 26. Otras necesidades incluyen invocar los diferentes nombres de los semidioses mediante himnos específicos y votos de recompensa, de acuerdo con la escritura particular, para propósitos específicos y mediante procesos específicos. Texto 27. Por lo tanto, tuve que arreglar todos estos ingredientes necesarios y la parafernalia del sacrificio de las partes corporales personales de la personalidad de Dios. Mediante la invocación de los nombres de los semidioses, se alcanzó gradualmente la meta final, Viu, y así se completaron la compensación y la ofrenda final. Texto 28. Por lo tanto, creé los ingredientes y la parafernalia para ofrecer sacrificios a partir de las partes del cuerpo del Señor Supremo, el disfrutador del sacrificio, y realicé el sacrificio para satisfacer al Señor. Texto 29. Mi querido hijo, a partir de entonces tus 9 hermanos, que son los maestros de las criaturas vivientes, realizaron el sacrificio con los rituales apropiados para satisfacer tanto a las personalidades manifestadas como a las no manifestadas. Texto 30. A partir de entonces, los Manus, los padres de la humanidad, los grandes sabios, los antepasados, los eruditos, los Daityas y la humanidad realizaron sacrificios destinados a complacer al Señor Supremo. Texto 31. Todas las manifestaciones materiales de los universos están, por lo tanto, situadas en sus poderosas energías materiales, que él acepta con autosuficiencia, aunque eternamente no tiene afinidad por las modalidades materiales. Texto 32. Por su voluntad, yo creo, el Señor Iva destruye, y él mismo, en su forma eterna como la personalidad de Dios, mantiene todo. Él es el poderoso controlador de estas 3 energías. Texto 33. Mi querido hijo, todo lo que me has preguntado te lo he explicado así, y debes saber con certeza que todo lo que existe, ya sea como causa o como efecto, tanto en el mundo material como en el espiritual, depende de la suprema personalidad de Dios. Punto. Texto 34. Oh, Radha. Debido a que me he aferrado a los pies del loto de la suprema personalidad de Dios, Adi, con gran celo, todo lo que digo nunca ha resultado ser falso. Ni el progreso de mi mente nunca se disuade. Mis sentidos nunca se degradan por el apego temporal a la materia. Texto 35. Aunque soy conocido como el Gran Brahm, perfecto en la sucesión discipular de la sabiduría védica, y aunque he pasado por todas las austeridades y soy un experto en poderes místicos y autorrealización, y aunque soy reconocido como tal por los grandes antepasados de las entidades vivientes, que me ofrecen respetuosas reverencias, todavía no puedo entenderlo a él, el Señor, la fuente misma de mi nacimiento. Texto 36. Por lo tanto, lo mejor para mí es rendirme a sus pies, que son los únicos que pueden librarnos de las miserias de los repetidos nacimientos y muertes. Tal entrega es totalmente auspiciosa y le permite a uno percibir toda la felicidad. Incluso el cielo no puede estimar los límites de su propia expansión. Entonces, ¿qué pueden hacer los demás cuando el Señor mismo no puede estimar sus propios límites? Texto 37. Dado que ni el Señor Iva ni tú ni yo pudimos determinar los límites de la felicidad espiritual, ¿cómo pueden saberlo otros semidioses? Y debido a que todos nosotros estamos desconcertados por la energía externa e ilusoria del Señor Supremo, solo podemos ver este cosmos manifestado de acuerdo con nuestra capacidad individual. Texto 38. Ofrezcamos nuestras respetuosas reverencias a esa suprema personalidad de Dios, cuyas encarnaciones y actividades cantamos para glorificarla, aunque difícilmente se le puede conocer plenamente tal como es. Texto 39. Esa suprema personalidad de Dios original, el Señor RK, expandiendo su porción plenaria como Maviu, la primera encarnación, crea este cosmos manifestado, pero no ha nacido. La creación, sin embargo, tiene lugar en él, y la sustancia material y las manifestaciones son todas el mismo. Los mantiene durante algún tiempo y los absorbe en sí mismo de nuevo. Textos 40 a 41, la personalidad de Dios es pura y está libre de toda contaminación de tintes materiales. Él es la verdad absoluta y la encarnación del conocimiento pleno y perfecto. Él es omnipresente, sin principio ni fin, y sin rival. Oh, Radha, oh gran sabio,
Los grandes pensadores pueden conocerlo cuando están completamente libres de todos los anhelos materiales y cuando están protegidos bajo las condiciones imperturbables de los sentidos. De lo contrario, por argumentos insostenibles, todo se tuerce y el Señor desaparece de nuestra vista. Texto 42. Clarabaibiu es la primera encarnación del Señor Supremo, y Él es el amo del tiempo eterno, el espacio, la causa y los efectos, la mente, los elementos, el ego material, las modalidades de la naturaleza, los sentidos, la forma universal del Señor, Garbhodakaibiu, y la suma total de todos los seres vivos, tanto móviles como inmóviles. Textos 43 a 45, yo mismo, Brahm, el Señor Iva, el Señor Viu, grandes generadores de seres vivientes como Daka y Prajpati, ustedes mismos, Radha y los Kumras, semidioses celestiales como Indra y Kandra, los líderes de los planetas Brloka, los líderes de los planetas terrenales, los líderes de los planetas inferiores, los líderes de los planetas Gandharva, los líderes de los planetas Vididara, los líderes de los planetas Kraloka, los líderes de los Yakas, Rakas y Uragas, los grandes sabios, los grandes demonios, los grandes ateos y los grandes hombres del espacio, así como los cadáveres, los espíritus malignos, los demonios, los genios, los Kmas, los grandes seres acuáticos, las grandes bestias y las grandes aves, etc. En otras palabras, cualquier cosa y todo lo que posee excepcionalmente poder, opulencia, capacidad mental y la destreza perceptiva, la fuerza, el perdón, la belleza, la modestia, la opulencia y la educación, ya sea en forma o sin forma. Pueden parecer ser la verdad específica y la forma del Señor, pero en realidad no lo son. Son solo un fragmento de la potencia trascendental del Señor. Texto 46, Radha, ahora declararé, una tras otra, las encarnaciones trascendentales del Señor conocidas como Avatras. Escuchar sus actividades contrarresta todas las materias sucias acumuladas en el oído. Estos pasatiempos son agradables de escuchar y deben ser disfrutados. Por eso están en mi corazón. Biblioteca Remad Bhagavatam, Bhagavata Pura, Canto 2, La manifestación cósmica capítulo 7 Encarnaciones programadas con funciones específicas Texto 1, el señor Brand dijo, cuando el Señor infinitamente poderoso asumió la forma de un jabalí como pasatiempo, solo para levantar el planeta Tierra, que estaba sumergido en el gran océano del universo llamado Garbhodaka, apareció el primer demonio, Iraika, y el Señor lo traspasó con su colmillo. Texto 2, el Prajpati primero engendró a su yajna en el vientre de su esposa Kti, y luego su yajna engendró semidioses, encabezados por su llama, en el vientre de su esposa Daki. Su yajna, como Indradeva, disminuyó miserias muy grandes en los tres sistemas planetarios, superior, inferior e intermedio, y debido a que disminuyó las miserias del universo, más tarde el gran padre de la humanidad, a saber, Swayambhuva Manu, lo llamó Ari. Texto 3, el Señor entonces apareció como la encarnación de Kapila, siendo el hijo del Prajpati Brahma Kardama y su esposa, Devati, junto con otras 9 mujeres, hermanas. Le habló a su madre acerca de la autorrealización, mediante la cual, en esa misma vida, ella se limpió por completo del lodo de las modalidades materiales y, de ese modo, logró la liberación, el sendero de Kapila. Texto 4, el gran sabio Atri oró por descendencia, y el Señor, satisfecho con él, prometió encarnar como el hijo de Atri, Daktreya, Dakta, el hijo de Atri. Y por la gracia de los pies del loto del Señor, muchos yadus, ayayas, etc., se purificaron tanto que obtuvieron bendiciones tanto materiales como espirituales. Texto 5, para crear diferentes sistemas planetarios, tuve que someterme a austeridades y penitencias, y el Señor, complacido conmigo, se encarnó en 4 sanas, Sanaka, Sanat Kumra, Sanandana y Santana. En la creación anterior, la verdad espiritual fue devastada, pero los 4 sanas la explicaron tan bien que los sabios la percibieron claramente de inmediato. Texto 6, para exhibir su forma personal de austeridad y penitencia, apareció en formas gemelas como Nrya y Nara en el vientre de Mirti, la esposa de Dharma y la hija de Daka. Las bellezas celestiales, los compañeros de Cupido, fueron a intentar romper sus votos, pero no lo lograron, porque vieron que muchas bellezas como ellas emanaban de él, la personalidad de Dios. Texto 7, los grandes incondicionales como el Señor Iva pueden, con sus miradas de ira, vencer la lujuria y vencerlo, pero no pueden librarse de los abrumadores efectos de su propia ira. Tal ira nunca podrá entrar en el corazón de aquel, el Señor, que está por encima de todo esto. Entonces, ¿cómo puede la lujuria refugiarse en su mente?
Texto 8, siendo insultado por las palabras ásperas pronunciadas por la coesposa del rey, incluso en su presencia, el príncipe Druva, aunque solo era un niño, se sometió a severas penitencias en el bosque. Y el Señor, satisfecho con su oración, le otorgó el planeta Druva, que es adorado por grandes sabios, tanto hacia arriba como hacia abajo. Texto 9, Marjavena se desvió del camino de la rectitud y los brahmaas lo castigaron con la maldición del rayo. Por esto el rey Vena fue quemado con sus buenas obras y opulencia y estaba en camino al infierno. El Señor, por su misericordia sin causa, descendió como su hijo, con el nombre de Ptú, liberó al condenado rey Vena del infierno y explotó la tierra extrayendo todo tipo de cosechas como producto. Texto 10, el Señor apareció como hijo de Sudebe, la esposa del rey Invi, y fue conocido como Abaleva. Realizó yoga materialista para equilibrar la mente. Esta etapa también se acepta como la más alta situación perfecta de liberación, en la que uno se sitúa en uno mismo y está completamente satisfecho. Texto 11, el Señor apareció como la encarnación de Ayagrva en un sacrificio realizado por mí, Brahm. Él es los sacrificios personificados, y el tono de su cuerpo es dorado. Él es también los Vedas personificados y la superalma de todos los semidioses. Cuando él respiró, todos los dulces sonidos de los himnos védicos salieron de su nariz. Texto 12, al final del milenio, el aspirante a Vaivasvata Manu, de nombre Satyavrata, vería que el Señor en la encarnación de pez es el refugio de todo tipo de entidades vivientes, hasta las de los planetas terrenales. Debido a mi miedo a las vastas aguas al final del milenio, los Vedas salen de mi boca, de Brahm, y el Señor disfruta de esas vastas aguas y protege los Vedas. Texto 13, el Señor primigenio luego asumió la encarnación de la tortuga para servir como un lugar de descanso, pivote, para la montaña Mandara, que actuaba como una vara de batir. Los semidioses y demonios estaban batiendo el océano de leche con la montaña Mandara para extraer néctar. La montaña se movía de un lado a otro, arañando la espalda de Lord Tortuga, quien, mientras dormía parcialmente, experimentaba una sensación de picazón. Texto 14, la personalidad de Dios asumió la encarnación de Ensiadeva para vencer los grandes temores de los semidioses. Mató al rey de los demonios, Hiranyakaipu, quien desafió al Señor con un garrote en la mano, colocando al demonio en sus muslos y atravesándolo con sus uñas, moviendo sus cejas con ira y mostrando sus temibles dientes y boca. Texto 15, el líder de los elefantes, cuya pierna fue atacada en un río por un cocodrilo de fuerza superior, se sintió muy agraviado. Tomando una flor de loto en su baúl, se dirigió al Señor diciendo, comillas, oh, disfrutador original, Señor del universo. Oh libertador, tan famoso como un lugar de peregrinación. Todos se purifican simplemente al escuchar tu santo nombre, que es digno de ser cantado. Texto 16, la personalidad de Dios, después de escuchar la súplica del elefante, sintió que el elefante necesitaba su ayuda inmediata, porque estaba muy angustiado. Así, de inmediato, el Señor apareció allí sobre las alas del rey de los pájaros, Garua, completamente equipado con su arma, la rueda, Cakra. Con la rueda cortó en pedazos la boca del cocodrilo para salvar al elefante, y liberó al elefante levantándolo por la trompa. Texto 17, el Señor, aunque trascendental a todas las modalidades materiales, aún superó todas las cualidades de los hijos de Aditi, conocidos como Dityas. El Señor apareció como el hijo menor de Aditi. Y debido a que él sobrepasó a todos los planetas del universo, él es la suprema personalidad de Dios. Con el pretexto de pedir una medida de 3 pasos de tierra, se llevó todas las tierras de Balimarja. Pidió simplemente porque sin rogar, ninguna autoridad puede tomar la posesión que le corresponde. Texto 18, Balimarja, quien se puso en la cabeza el agua que se lavó de los pies del loto del Señor, no pensó en nada más que en su promesa, a pesar de que su maestro espiritual se lo prohibió. El rey dedicó su propio cuerpo personal para cumplir con la medida del tercer paso del Señor. Para tal personalidad, ni siquiera el reino de los cielos, que conquistó con su fuerza, tenía valor. Texto 19, oh, Radha, la personalidad de Dios, en su encarnación de Asvatra, te enseñó sobre la ciencia de Dios y su servicio amoroso trascendental. Estaba muy complacido contigo, debido a tu intensa proporción de servicio devocional. También te explicó con lucidez toda la ciencia del servicio devocional, que es especialmente comprensible para las personas que son almas entregadas al Señor Vsudeva, la personalidad de Dios. Texto 20, como la encarnación de Manu, el Señor se convirtió en descendiente de la dinastía Manu y gobernó sobre el orden real sin vergüenza, sometiéndolos con su poderosa arma de rueda. Sin inmutarse en todas las circunstancias,
Su gobierno se caracterizó por su gloriosa fama, que se extendió por los 3 lokas y, por encima de ellos, hasta el sistema planetario de Satyaloka, el más elevado del universo. Texto 21, el Señor, en su encarnación de Dambantari, cura muy rápidamente las enfermedades de las entidades vivientes siempre enfermas simplemente por medio de su fama personificada, y solo gracias a él los semidioses alcanzan vidas largas. Así, la personalidad de Dios llega a ser siempre glorificada. También exigió una parte de los sacrificios, y es él solo quien inauguró la ciencia médica o el conocimiento de la medicina en el universo. Texto 22, cuando los administradores gobernantes, conocidos como los Kshatriyas, se desviaron del camino de la verdad absoluta, deseosos de sufrir en el infierno, el Señor, en su encarnación como el sabio Paraurma, desarraigó a esos reyes no deseados, que aparecieron como espinas de la tierra. Así, 3 veces 7 veces desarraigó a los Kshatriyas con su tajadera agudamente afilada. Texto 23, debido a su misericordia sin causa hacia todas las entidades vivientes del universo, la suprema personalidad de Dios, junto con sus extensiones plenarias, apareció en la familia de Marjaitku como el señor de su potencia interna. St. Por orden de su padre, Marjadaharata, entró en el bosque y vivió allí durante muchos años con su esposa y su hermano menor. Rbaa, quien era materialmente muy poderoso, con 10 cabezas sobre sus hombros, cometió una gran ofensa contra él y finalmente fue vencido. Texto 24, la personalidad de Dios Ramakandra, agraviado por su lejano e íntimo amigo, St., miró por encima de la ciudad del enemigo Rbaa con ojos al rojo vivo como los de Ara, que quería quemar el reino de los cielos. El gran océano, temblando de miedo, le entregó su camino porque los miembros de su familia, los acuáticos como los tiburones, las serpientes y los cocodrilos, estaban siendo quemados por el calor de los enojados ojos al rojo vivo del Señor. Texto 25, cuando Rbaa estaba enfrascado en la batalla, la trompa del elefante que transportaba al rey del cielo, Indra, se rompió en pedazos al chocar con el pecho de Rbaa, y las partes rotas esparcidas iluminaron todas las direcciones. Por lo tanto, Rbaa se sintió orgulloso de su destreza y comenzó a holgazanear en medio de los soldados que luchaban, considerándose el conquistador de todas las direcciones. Pero su risa, dominada por la alegría, junto con su mismo aire de vida, cesó de repente con el hormigueo del arco de Ramakandra, la personalidad de Dios. Texto 26, cuando el mundo está sobrecargado por la fuerza de combate de los reyes que no tienen fe en Dios, el Señor, solo para disminuir la angustia del mundo, desciende con su porción plenaria. El Señor viene en su forma original, con hermoso cabello negro. Y solo para expandir sus glorias trascendentales, Él actúa extraordinariamente. Nadie puede estimar correctamente cuán grande es Él. Texto 27, no hay duda de que el Señor Ka es el Señor Supremo. De lo contrario, ¿cómo fue posible que él matara a un demonio gigante como Ptán cuando estaba en el regazo de su madre, volcar un carro con su pierna cuando solo tenía 3 meses de edad, o arrancar un par de árboles Arjuna tan alto que tocaron el cielo, cuando él solo se arrastraba? Todas estas actividades son imposibles para cualquiera que no sea el Señor mismo. Texto 28, entonces también cuando los pastorcillos y sus animales bebieron el agua envenenada del río Yamun, y después de que el Señor, en su infancia, los revivió con su mirada misericordiosa, solo para purificar el agua del río Yamun, saltó a ella como si jugara y castigó a la venenosa serpiente Clilla, que acechaba allí, su lengua emitía ondas de veneno. ¿Quién puede realizar tareas tan hercúleas sino el Señor Supremo? Texto 29, en la misma noche del día del castigo de la serpiente Clilla, cuando los habitantes de Brahmani dormían despreocupadamente, hubo un incendio forestal debido a las hojas secas, y parecía que todos los habitantes estaban seguros de encontrar la muerte. Pero el Señor, junto con Balarma, los salvó simplemente cerrando sus ojos. Tales son las actividades sobrehumanas del Señor. Texto 30, cuando la pastora de vacas, la madre adoptiva de Ka, Yaod, estaba tratando de atar las manos de su hijo con cuerdas, descubrió que la longitud de la cuerda siempre era insuficiente, y cuando finalmente se dio por vencida, el señor Ka, poco a poco, abrió su boca, donde la madre halló situados todos los universos. Al ver esto, dudó en su mente, pero se convenció de una manera diferente de la naturaleza mística de su hijo. Texto 31, el señor Ka salvó a su padre adoptivo, Nanda Marja, del temor del semidios Barua y liberó a los pastorcillos de las cuevas de la montaña, porque el hijo de Maya los colocó allí. Además, a los habitantes de Vindvana,
que estaban ocupados trabajando durante el día y durmiendo profundamente por la noche debido a su arduo trabajo durante el día, el señor Ka otorgó el ascenso al planeta más elevado del cielo espiritual. Todos estos actos son trascendentales y ciertamente prueban sin ninguna duda su divinidad. Texto 32. Cuando los pastores de vacas de Vindvana, siguiendo las instrucciones de Ka, dejaron de ofrecer sacrificios al rey celestial, Indra, toda la extensión de tierra conocida como Braja estuvo amenazada de ser arrastrada por fuertes lluvias constantes durante 7 días. El señor Ka, debido a su misericordia sin causa hacia los habitantes de Braja, sostuvo la colina conocida como Govardhana con una sola mano, aunque solo tenía 7 años. Hizo esto para proteger a los animales de la embestida del agua. Texto 33. Cuando el señor estaba ocupado en sus pasatiempos de la danza RSA en el bosque de Vindvana, animando los deseos sexuales de las esposas de los habitantes de Vindvana con canciones dulces y melodiosas, un demonio de nombre Akaka, un rico seguidor del tesorero de cielo, Kubera, secuestró a las doncellas, y el señor le cortó la cabeza de su tronco. Textos 34 a 35, todas las personalidades demoníacas como Pralamba, Denuka, Baka, Ke, Arya, Kra, Muika, Kubalaipa Elefante, Kasa, Yavana, Naraksura y Pauraka, grandes mariscales como Lva, Dvivida Mono y Balbala, Dantabakra, los 7 toros, Ambara, Vidrata y Rukm, así como también grandes guerreros como Kamboja, Matsya, Kuru, Snjaya y Kekaya, todos pelearían vigorosamente, ya sea con el señor Ari directamente o con él bajo sus nombres de Baladeva, Arjuna, Bhima, etc. Y los demonios, siendo así asesinados, alcanzaría el Brahmajyoti impersonal o su morada personal en los planetas Vaikua. Texto 36, el Señor mismo, en su encarnación como el hijo de Satyavat, Visadeva, considerará que su compilación de la literatura védica es muy difícil para las personas menos inteligentes y con una vida corta, y por lo tanto dividirá el árbol del conocimiento védico en diferentes ramas, según a las circunstancias de la época particular. Texto 37, cuando los ateos, después de estar bien versados en el conocimiento científico védico, aniquilen a los habitantes de diferentes planetas, volando por el cielo sin ser vistos en cohetes bien construidos preparados por el gran científico Maya, el Señor desconcertará sus mentes vistiéndose atractivamente como Buda y predicará sobre principios subreligiosos. Texto 38, a partir de entonces, al final de Kali Yuga, cuando no existen temas sobre el tema de Dios, ni siquiera en las residencias de los llamados santos y respetables caballeros de las 3 castas superiores, y cuando el poder del gobierno se transfiere a las manos de ministros elegidos de la clase doctora de bajo nacimiento o de aquellos inferiores a ellos, y cuando no se sepa nada de las técnicas del sacrificio, ni siquiera de palabra, en ese momento el Señor aparecerá como el supremo castigador. Texto 39, al principio de la creación hay penitencia, yo mismo, Brahm, y los Prajpatis, los grandes sabios que generan, luego, durante el mantenimiento de la creación, están el señor Vyu, los semidioses con poderes controladores y los reyes de diferentes planetas. Pero al final está la irreligión, y luego el señor Iva y los ateos llenos de ira, etc. Todos ellos son diferentes manifestaciones representativas de la energía del poder supremo, el señor. Texto 40, ¿quién puede describir completamente la destreza de Vyu? Incluso el científico, que podría haber contado las partículas de los átomos del universo, no puede hacerlo. Porque es solo él quien en su forma de Trivikrama movió su pierna sin esfuerzo más allá del planeta más elevado, Satyaloka, hasta el estado neutral de las 3 modalidades de la naturaleza material. Y todos se conmovieron. Texto 41, ni yo ni todos los sabios nacidos antes de ti conocemos completamente a la omnipotente personalidad de Dios. Entonces, ¿qué pueden saber acerca de los demás, que nacieron después de nosotros? Ni siquiera la primera encarnación del Señor, a saber, Ea, ha podido alcanzar el límite de ese conocimiento, aunque él está describiendo las cualidades del Señor con 10 caras. Texto 42, pero cualquiera que sea específicamente favorecido por el Señor Supremo, la personalidad de Dios, debido a la entrega total al servicio del Señor, puede vencer el océano infranqueable de la ilusión y puede comprender al Señor. Pero aquellos que están apegados a este cuerpo, que está destinado a ser comido al final por perros y chacales, no pueden hacerlo. Textos 43 a 45, Rada, aunque las potencias del Señor son incognoscibles e inconmensurables, aún así, debido a que todos somos almas entregadas, sabemos cómo actúa Él a través de las potencias Yogamaya. Y, de manera similar, las potencias del Señor también son conocidas por el todopoderoso Iva, el gran rey de la familia atea, a saber,
Pralda Marja, Svyambhuva Manu, su esposa Atarp, sus hijos e hijas como Priyavrata, Utnapda, Kti, Devati y Prasti, Perknavari, Bu, Aga el padre de Vena, Marja Dhruva, Ikku, Aila, Mukukunda, Marja Janaka, Gri, Ragu, Ambara, Sagara, Gaya, Nua, Mndht, Alarka, Atadambe, Anu, Rantideva, Bhisma, Bali, Amrtaraya, Dilpa, Saudari, Utaka, Ibi, Devala, Pitpalda, Esrasvata, Udava, Parara, Bria, Viva, Anum, Ukadeva Gosm, Arjuna, Ria, Vidura, Rutadeva, etc. Texto 46. Las almas entregadas, incluso de grupos que llevan vidas pecaminosas, como las mujeres, la clase trabajadora, los montañeses y los siberianos, o incluso las aves y las bestias, también pueden conocer la ciencia de Dios y liberarse de las garras de la energía ilusoria por rindiéndose a los devotos puros del Señor y siguiendo sus pasos en el servicio devocional. Texto 47. Lo que se realiza como el Brahman absoluto está lleno de felicidad ilimitada sin dolor. Esa es ciertamente la última fase del disfrutador supremo, la personalidad de Dios. Él está eternamente vacío de todas las perturbaciones y no tiene miedo. Él es la conciencia completa en oposición a la materia. Incontaminado y sin distinciones, Él es la principal causa primigenia de todas las causas y efectos, en quien no hay sacrificio por las actividades fruitivas y en quien no se sostiene la energía ilusoria. Texto 48. En tal estado trascendental no hay necesidad de control artificial de la mente, especulación mental o meditación, tal como lo hacen los JNNS y los yogs. Uno abandona tales procesos, como el rey celestial, Indra, renuncia a la molestia de cavar un pozo. Texto 49. La personalidad de Dios es el amo supremo de todo lo auspicioso, porque el Señor otorga los resultados de cualquier acción que realice el ser viviente, ya sea en la existencia material o espiritual. Como tal, Él es el máximo benefactor. Cada entidad viviente individual no ha nacido y, por lo tanto, incluso después de la aniquilación del cuerpo elemental material, la entidad viviente existe, exactamente como el aire dentro del cuerpo. Texto 50. Mi querido hijo, ahora he explicado brevemente a la suprema personalidad de Dios, quien es el creador de los mundos manifestados. Sin él, Adi, el Señor, no hay otras causas de las existencias fenoménica y nouménica. Texto 51. Oh, Radha, la suprema personalidad de Dios me habló en resumen de esta ciencia de Dios, el Srimad Bhagavatam, y me la habló como la acumulación de sus diversas potencias. Por favor, expanda esta ciencia usted mismo. Texto 52. Por favor, describa la ciencia de Dios con determinación y de una manera que le sea posible al ser humano desarrollar un servicio devocional trascendental a la personalidad de Dios Ari, la superalma de todo ser viviente y la fuente sum bonum de todas las energías. Texto 53. Las actividades del Señor en asociación con sus diferentes energías deben describirse, apreciarse y escucharse de acuerdo con las enseñanzas del Señor Supremo. Si esto se hace regularmente con devoción y respeto, es seguro que se saldrá de la energía ilusoria del Señor. Biblioteca Srimad Bhagavatam, Bhagavata Pura, Canto 2, La manifestación cósmica capítulo 8 Preguntas del rey Parkit Texto 1, el rey Parkit preguntó a Okadeva Goswami, ¿cómo explicó Narada Muni, cuyos oyentes son tan afortunados como los instruidos por el señor Brahm, las cualidades trascendentales del Señor, que no tiene cualidades materiales, y ante quién hablo? Texto 2, el rey dijo, deseo saber. Las narraciones acerca del Señor, quien posee maravillosas potencias, son ciertamente auspiciosas para los seres vivos de todos los planetas. Texto 3, oh, muy afortunado Ukadeva Goswami, por favor continúa narrando el Srimad Bhagavatam para que pueda concentrar mi mente en el alma suprema, el Señor K, y, estando completamente libre de las cualidades materiales, abandone este cuerpo. Texto 4. Las personas que escuchan el Srimad Bhagavatam con regularidad y siempre toman el asunto muy en serio, verán a la personalidad de Dios RK manifestada en sus corazones en poco tiempo. Texto 5. La encarnación sonora del Señor K, el alma suprema, es decir, el Srimad Bhagavatam, entra en el corazón de un devoto autorrealizado, se sienta en la flor de loto de su relación amorosa, y así limpia el polvo de la asociación material, como lujuria, ira y anhelo. Por lo tanto, actúa como lluvias otoñales sobre charcos de agua fangosa. Texto 6. Un devoto puro del Señor cuyo corazón ha sido limpiado una vez por el proceso del servicio devocional, nunca abandona los pies del loto del Señor K, porque lo satisfacen completamente, como un viajero que está satisfecho en casa después de un viaje turbulento.
Texto 7. Oh, Brahma erudito, el alma espiritual trascendental es diferente del cuerpo material. Adquiere el cuerpo accidentalmente o por alguna causa. ¿Tendrías la amabilidad de explicar esto, porque es conocido por ti? Texto 8. Si la suprema personalidad de Dios, de cuyo abdomen brotó el tallo del loto, posee un cuerpo gigantesco de acuerdo con su propio calibre y medida, entonces, ¿cuál es la diferencia específica entre el cuerpo del Señor y el de las entidades vivientes comunes? Texto 9. Brahm, que no nació de una fuente material sino de la flor de loto que brotó del abdomen del ombligo del Señor, es el creador de todos los que nacen materialmente. Por supuesto, por la gracia del Señor, Brahm pudo ver la forma del Señor. Texto 10. Por favor, explique también a la personalidad de Dios, que yace en cada corazón como la superalma y como el Señor de todas las energías, pero que no es tocado por su energía externa. Texto 11. Oh, Brahma erudito, anteriormente se explicó que todos los planetas del universo con sus respectivos gobernadores están situados en las diferentes partes del gigantesco cuerpo del Vir Purva. También he oído que se supone que los diferentes sistemas planetarios están en el gigantesco cuerpo del Vir Purva. Pero, ¿cuál es su posición real? ¿Podrías explicar eso? Texto 12. Explique también la duración del tiempo entre la creación y la aniquilación, y la de otras creaciones subsidiarias, así como la naturaleza del tiempo, indicada por el sonido del pasado, presente y futuro. También explique la duración y medida de la vida de los diferentes seres vivos conocidos como los semidioses, los seres humanos, etc., en diferentes planetas del universo. Texto 13. Oh, el más puro de los Brahmas. Por favor, también explica la causa de las diferentes duraciones de tiempo, tanto cortas como largas, así como el comienzo del tiempo, siguiendo el curso de acción. Texto 14. Por otra parte, amablemente describa cómo la acumulación proporcional de las reacciones resultantes de las diferentes modalidades de la naturaleza material actúa sobre el ser viviente que desea, promoviéndolo o degradándolo entre las diferentes especies de vida, comenzando desde los semidioses hasta las criaturas más insignificantes. Texto 15. Oh, el mejor de los Brahmas, por favor describe también cómo la creación de los globos en todo el universo, las 4 direcciones de los cielos, el firmamento, los planetas, las estrellas, las montañas, los ríos, los mares y las islas, así como sus diferentes clases de habitantes, tiene lugar. Texto 16. También, describa el espacio interior y exterior del universo por divisiones específicas, así como el carácter y las actividades de las grandes almas, y también las características de las diferentes clasificaciones de las castas y órdenes de la vida social. Texto 17. Por favor explique todas las diferentes edades en la duración de la creación, y también la duración de tales edades. Háblame también de las diferentes actividades de las diferentes encarnaciones del Señor en diferentes épocas. Texto 18. Explique también cuáles pueden ser generalmente las afiliaciones religiosas comunes de la sociedad humana, así como sus deberes ocupacionales específicos en la religión, la clasificación de las órdenes sociales, así como las órdenes reales administrativas, y los principios religiosos para quien pueda estar en peligro. Punto. Texto 19. Amablemente explique todo acerca de los principios elementales de la creación, el número de tales principios elementales, sus causas y su desarrollo, y también el proceso del servicio devocional y el método de los poderes místicos. Texto 20. ¿Cuáles son las opulencias de los grandes místicos y cuál es su realización última? ¿Cómo se desprende el místico perfecto del cuerpo astral sutil? ¿Cuál es el conocimiento básico de las escrituras védicas, incluidas las ramas de la historia y los puras complementarios? Texto 21. Por favor explícame cómo se generan los seres vivos, cómo se mantienen y cómo se aniquilan. Hábleme también de las ventajas y desventajas de desempeñar servicio devocional al Señor. ¿Cuáles son los rituales védicos y los preceptos de los ritos védicos complementarios y cuáles son los procedimientos de la religión, el desarrollo económico y la satisfacción de los sentidos? Texto 22. Explique también cómo, fusionados en el cuerpo del Señor, se crean los seres vivos y cómo aparecen los infieles en el mundo. También explique cómo existen las entidades vivientes no condicionadas. Texto 23. La personalidad de Dios independiente disfruta de sus pasatiempos mediante su potencia interna y, en el momento de la aniquilación, los entrega a la potencia externa, y permanece como testigo de todo ello. Texto 24. Oh gran sabio, representante del Señor, ten la amabilidad de satisfacer mi curiosidad en todo lo que te he preguntado y en todo lo que no te he preguntado desde el comienzo mismo de mis preguntas. Ya que soy un alma entregada a ti,
Por favor imparte pleno conocimiento a este respecto. Texto 25, oh, gran sabio, eres tan bueno como Brahm, el ser viviente original. Otros siguen solo la costumbre, como siguieron los especuladores filosóficos anteriores. Texto 26, oh, Brahma erudito. Debido a que bebí el néctar del mensaje de la infalible personalidad de Dios, que fluye del océano de tus discursos, no siento ningún tipo de agotamiento debido a mi ayuno. Texto 27, Santa Gosm dijo, así, Ukadeva Gosm, al ser invitado por Marja Parkit para hablar sobre temas del señor RK con los devotos, se sintió muy complacido. Texto 28, él comenzó a responder a las preguntas de Marja Parkit diciendo que la ciencia de la personalidad de Dios se la habló primero el propio señor Abraham cuando nació. El Srimad Bhagavatam es la literatura védica suplementaria, y es justamente en cumplimiento de los Vedas. Texto 29, también se preparó para responder a todo lo que el rey Parkit le había preguntado. Marja Parkit fue el mejor de la dinastía de los Pusi, por lo tanto, pudo hacer las preguntas correctas a la persona adecuada. Biblioteca Srimad Bhagavatam, Bhagavata Pura, Canto 2, La manifestación cósmica capítulo 9 respuestas citando la versión del señor texto 1, Ukadeva Gosm dijo, oh, rey, a menos que uno esté influenciado por la energía de la suprema personalidad de Dios, la relación del alma pura en conciencia pura con el cuerpo material no tiene sentido. Esa relación es como la de un soñador que ve cómo funciona su propio cuerpo. Texto 2, la entidad viviente ilusionada aparece en tantas formas ofrecidas por la energía externa del Señor. Mientras disfruta de las modalidades de la naturaleza material, la entidad viviente enjaulada se equivoca y piensa en términos de yo y mío. Texto 3, tan pronto como la entidad viviente se sitúa en su gloria constitucional y comienza a disfrutar de la trascendencia más allá del tiempo y la energía material, abandona de inmediato los dos conceptos erróneos de la vida, yo y mío, y así se manifiesta plenamente como el ser puro. Texto 4, oh, Rey, la personalidad de Dios, muy complacido con el señor Brand debido a su penitencia no engañosa en el Bhakti Yoga, presentó su forma eterna y trascendental ante Brahm. Y esa es la meta objetiva para purificar el alma condicionada. Texto 5, el señor Brahm, el primer maestro espiritual, supremo en el universo, no pudo encontrar la fuente de su asiento de loto, y mientras pensaba en crear el mundo material, no pudo entender la dirección adecuada para tal trabajo creativo, ni pudo averiguarlo el proceso para tal creación. Texto 6, mientras estaba así ocupado en pensar, en el agua, Brahm escuchó dos veces de cerca dos sílabas unidas. Una de las sílabas fue tomada del 16º y la otra del 21º de los alfabetos Spara, y ambas se unieron para convertirse en la riqueza de la orden de vida de renuncia. Texto 7, cuando escuchó el sonido, trató de encontrar el altavoz, buscando por todos lados. Pero cuando no pudo encontrar a nadie más que a sí mismo, pensó que era prudente sentarse firmemente en su asiento de loto y dedicar su atención a la ejecución de la penitencia, como se le indicó. Texto 8, el señor Brand se sometió a penitencias durante 1000 años según los cálculos de los semidioses. Escuchó esta vibración trascendental del cielo y la aceptó como divina. Así controló su mente y sus sentidos, y las penitencias que ejecutó fueron una gran lección para las entidades vivientes. Por eso es conocido como el más grande de todos los ascetas. Texto 9, la personalidad de Dios, muy satisfecho con la penitencia del señor Brahm, se complació en manifestar su morada personal, Vaikua, el planeta supremo por encima de todos los demás. Esta morada trascendental del Señor es adorada por todas las personas autorrealizadas libres de toda clase de miserias y temores de la existencia ilusoria. Texto 10, en esa morada personal del Señor, las modalidades materiales de la ignorancia y la pasión no prevalecen, ni hay nada de su influencia en la bondad. No hay predominio de la influencia del tiempo, así que qué decir de la energía ilusoria externa, no puede entrar en esa región. Sin discriminación, tanto los semidioses como los demonios adoran al Señor como devotos. Texto 11, se dice que los habitantes de los planetas Vaikuas tienen una tez azul celeste resplandeciente. Sus ojos se asemejan a flores de loto, su vestimenta es de color amarillento y sus rasgos corporales muy atractivos. Están en la edad de la juventud en crecimiento, todos tienen 4 manos, todos están bellamente decorados con collares de perlas con medallones ornamentales, y todos parecen resplandecientes. Texto 12, algunos de ellos tienen una tez refulgente como el coral y los diamantes y tienen guirnaldas en la cabeza que florecen como flores de loto, y algunos usan aretes. Texto 13, los planetas Vaikua también están rodeados por varios aviones, todos resplandecientes y brillantemente situados.
Estos aviones pertenecen a los grandes Mahtms o devotos del Señor. Las damas son tan hermosas como un relámpago debido a su tez celestial, y todas ellas combinadas parecen como el cielo decorado con nubes y relámpagos. Texto 14, la diosa de la fortuna en su forma trascendental se ocupa en el amoroso servicio de los pies de loto del Señor y, al ser movida por las abejas negras, seguidoras de la primavera, no solo se ocupa en diversos placeres, el servicio al Señor, junto con su constante compañeros, sino que también se dedica a cantar las glorias de las actividades del Señor. Texto 15, el Señor Bran vio en los planetas Vaikuas a la personalidad de Dios, que es el Señor de toda la comunidad de devotos, el Señor de la diosa de la fortuna, el Señor de todos los sacrificios y el Señor del universo, y a quien sirven los principales servidores como Nanda, Sunanda, Pravala y Ara, sus asociados inmediatos. Texto 16, la personalidad de Dios, vista inclinada favorablemente hacia sus amorosos servidores, su misma vista embriagadora y atractiva, parecía estar muy satisfecha. Tenía una cara sonriente decorada con un encantador tono rojizo. Estaba vestido con túnicas amarillas y llevaba aretes y un casco en la cabeza. Tenía 4 manos y su pecho estaba marcado con las líneas de la diosa de la fortuna. Texto 17, el Señor estaba sentado en su trono y estaba rodeado de diferentes energías como las 4, las 16, las 5 y las 6 opulencias naturales, junto con otras energías insignificantes de carácter temporal. Pero él era el Señor Supremo Real, disfrutando de su propia morada. Texto 18, el Señor Bram, al ver así a la personalidad de Dios en su plenitud, se inundó de alegría en su corazón, y así, lleno de amor y éxtasis trascendentales, sus ojos se llenaron de lágrimas de amor. Así se inclinó ante el Señor. Ese es el camino de la máxima perfección para el ser viviente, para Mahasa. Texto 19, y al ver a Bran presente ante él, el Señor lo aceptó como digno de crear seres vivientes, para ser controlado como él deseaba, y estando muy satisfecho con él, el Señor estrechó la mano de Bram y, con una leve sonrisa, se dirigió a él así. Texto 20, la hermosa personalidad de Dios se dirigió al Señor Bram, oh, Bram, impregnado de los Vedas. Estoy muy complacido con tu penitencia acumulada durante mucho tiempo con el deseo de crear. Difícilmente estoy complacido con los pseudomísticos. Texto 21, les deseo buena suerte. Oh Bram, puedes pedirme a mí, el dador de toda bendición, todo lo que puedas desear. Puedes saber que la bendición final, como resultado de todas las penitencias, es verme mediante la realización. Texto 22, el más alto ingenio perfecto es la percepción personal de mis moradas, y esto ha sido posible por vuestra actitud sumisa en el cumplimiento de severas penitencias según mi orden. Texto 23, oh, Bram sin pecado, puedes saber por mí que fui yo quien primero te ordenó que hicieras penitencia cuando estabas perplejo en tu deber. Tal penitencia es mi corazón y mi alma, y por lo tanto la penitencia y yo no somos diferentes. Texto 24, este cosmos lo creo con tal penitencia, lo mantengo con la misma energía y lo retiro todo con la misma energía. Luego la potencia es solo penitencia. Texto 25, el señor Bran dijo, oh, personalidad de Dios, tú estás situado en el corazón de cada entidad viviente como el director supremo y, por lo tanto, eres consciente de todos los esfuerzos de tu inteligencia superior, sin ningún tipo de obstáculo. Texto 26, a pesar de eso, mi señor, te ruego que tengas la bondad de cumplir mi deseo. Que me informen cómo, a pesar de tu forma trascendental, asumes la forma mundana, aunque no tienes tal forma en absoluto. Texto 27, y, por favor infórmame, cómo tú, por tu propio ser, manifiestas diferentes energías para la aniquilación, generación, aceptación y mantenimiento por combinación y permutación. Texto 28, oh maestro de todas las energías, por favor cuéntame filosóficamente todo acerca de ellas. Juegas como una araña que se cubre con su propia energía, y tu determinación es infalible. Texto 29, por favor, dígame para que la instrucción de la personalidad de Dios me enseñe sobre el tema y pueda así actuar como instrumento para generar entidades vivientes, sin estar condicionado por tales actividades. Texto 30, oh mi Señor, el no nacido, me has dado la mano tal como un amigo lo hace con un amigo, como si estuvieran en la misma posición. Estaré ocupado en la creación de diferentes tipos de entidades vivientes, y estaré ocupado en tu servicio. No tendré turbación, pero ruego que todo esto no dé origen al orgullo, como si yo fuera el Supremo. Texto 31, la personalidad de Dios dijo, el conocimiento acerca de mí, tal como se describe en las Escrituras, es muy confidencial y debe obtenerse junto con el servicio devocional.
la parafernalia necesaria para ese proceso está siendo explicada por mí. Puedes tomarlo con cuidado. Texto 32, todo mí, a saber, mi forma eterna real y mi existencia trascendental, color, cualidades y actividades, que todo se despierte dentro de ti mediante la realización real, fuera de mi misericordia sin causa. Texto 33, Brahm, soy yo, la personalidad de Dios, que existía antes de la creación, cuando no había nada más que yo mismo. Tampoco existía la naturaleza material, la causa de esta creación. Lo que ves ahora también soy yo, la personalidad de Dios, y después de la aniquilación, lo que quede también seré yo, la personalidad de Dios. Texto 34, oh, Brahm. Todo lo que parezca tener algún valor, si no tiene relación conmigo, no tiene realidad. Conócelo como mi energía ilusoria, ese reflejo que parece estar en la oscuridad. Texto 35, oh Brahm, por favor, debes saber que los elementos universales entran en el cosmos y al mismo tiempo no entran en el cosmos, asimismo yo mismo también existo dentro de todo lo creado, y al mismo tiempo estoy fuera de todo. Texto 36, una persona que busca la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios, ciertamente debe buscarla hasta aquí, en todas las circunstancias, en todo el espacio y el tiempo, y tanto directa como indirectamente. Texto 37, oh, Brahm, simplemente sigue esta conclusión mediante la concentración fija de la mente, y ningún orgullo te perturbará, ni en la devastación parcial ni en la final. Texto 38, Ukadeva Goswami dijo a Marja Parkit, la suprema personalidad de Dios, Adi, después de ser visto en su forma trascendental, instruyendo a Brahm, el líder de las entidades vivientes, desapareció. Texto 39, tras la desaparición de la suprema personalidad de Dios, Adi, que es el objeto de disfrute trascendental para los sentidos de los devotos, Brahm, con las manos juntas, comenzó a recrear el universo, lleno de entidades vivientes, tal como era antes. Texto 40, así, una vez, el antepasado de las entidades vivientes y el padre de la religiosidad, el señor Brahm, se situó a sí mismo en actos de principios regulativos, deseando el interés propio para el bienestar de todas las entidades vivientes. Texto 41, Radha, el más querido de los hijos herederos de Brahm, siempre dispuesto a servir a su padre, sigue estrictamente las instrucciones de su padre con su conducta educada, mansedumbre y control de los sentidos. Texto 42, Radha complació mucho a su padre y deseó saber todo acerca de las energías de Vyu, el maestro de todas las energías, pues Radha era el más grande de todos los sabios y el más grande de todos los devotos, oh, rey. Texto 43, el gran sabio Radha también preguntó detalladamente a su padre, Brahm, el bisabuelo de todo el universo, después de verlo muy satisfecho. Texto 44, acto seguido, el padre, Brahm, le contó con satisfacción a su hijo Radha la literatura védica suplementaria, Srimad Bhagavatam, que fue descrita por la personalidad de Dios y que contiene 10 características. Texto 45, a continuación, oh, rey, el gran sabio Radha instruyó el Srimad Bhagavatam al infinitamente poderoso Vyasadeva, quien meditó en servicio devocional en la suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta, a orillas del río Sarasvat. Texto 46, oh rey, tus preguntas sobre cómo se manifestó el universo a partir de la forma gigantesca de la personalidad de Dios, así como otras preguntas, las responderé en detalle mediante la explicación de los 4 versos ya mencionados. Biblioteca Srimad Bhagavatam, Bhagavata Pura, Canto 2, la manifestación cósmica capítulo 10 Bhagavatam es la respuesta a todas las preguntas. Texto 1, R. Ukadeva Goswami dijo, en el Srimad Bhagavatam hay 10 divisiones de declaraciones relativas a lo siguiente, la creación del universo, la subcreación, los sistemas planetarios, la protección del Señor, el ímpetu creativo, el cambio de Manus, la ciencia de Dios, el regreso al hogar, el regreso a Dios, la liberación y el Summum Bonum. Texto 2, para aislar la trascendencia del Summum Bonum, los síntomas del resto se describen a veces por inferencia védica, a veces por explicación directa y, a veces, por explicaciones resumidas dadas por los grandes sabios. Texto 3, la creación elemental de 16 elementos de la materia, a saber, los 5 elementos, fuego, agua, tierra, aire y cielo, sonido, forma, gusto, olfato, tacto, y los ojos, oídos, nariz, lengua, piel y mente, es conocido como sarga, mientras que la subsiguiente interacción resultante de las modalidades de la naturaleza material se llama visarga. Texto 4, la situación correcta para las entidades vivientes es obedecer las leyes del Señor y así estar en perfecta paz mental bajo la protección de la suprema personalidad de Dios.
Los manus y sus leyes están destinados a dar la dirección correcta en la vida. El ímpetu de la actividad es el deseo de trabajo fruitivo. Texto 5. La ciencia de Dios describe las encarnaciones de la personalidad de Dios y sus diferentes actividades junto con las actividades de sus grandes devotos. Texto 6. La fusión de la entidad viviente, junto con su tendencia viviente condicional, con el místico recostado de Mabiu, se denomina la liquidación de la manifestación cósmica. La liberación es la situación permanente de la forma de la entidad viviente después de que abandona los cuerpos materiales cambiantes burdo y sutil. Texto 7. El Supremo que se celebra como el Ser Supremo o el Alma Suprema es la fuente suprema de la manifestación cósmica, así como su depósito y liquidación. Por lo tanto, Él es el manantial supremo, la verdad absoluta. Texto 8. La persona individual que posee diferentes instrumentos de los sentidos se denomina persona adyátmica, y la deidad controladora individual de los sentidos se denomina Adiraivik. La encarnación que se ve en los globos oculares se llama persona adibáutica. Texto 9. Las tres etapas antes mencionadas de diferentes entidades vivientes son interdependientes. En ausencia de uno, el otro no se entiende. Pero el Ser Supremo que ve a cada uno de ellos como el refugio del refugio es independiente de todos, y por lo tanto es el refugio supremo. Texto 10. Después de separar los diferentes universos, la gigantesca forma universal del Señor, Mabiu, que salió del océano causal, el lugar de aparición del primer Purva Avatra, entró en cada uno de los universos separados, deseando yacer en el agua trascendental creada, Garbhodaka. Texto 11. Esa persona suprema no es impersonal y por lo tanto es distintivamente un Nara, o persona. Por lo tanto, el agua trascendental creada a partir del Nara supremo se conoce como NRA. Y debido a que él se acuesta en esa agua, se le conoce como Nria. Texto 12. Definitivamente, uno debe saber que todos los ingredientes materiales, las actividades, el tiempo y las modalidades, y las entidades vivientes que están destinadas a disfrutarlos, existen únicamente por su misericordia, y tan pronto como él no se preocupa por ellos, todo se vuelve inexistente. Texto 13. El Señor, mientras yacía en su lecho de sueño místico, generó el símbolo seminal, de color dorado, a través de la energía externa de su deseo de manifestar variedades de entidades vivientes del solo. Texto 14. Solo escuche de mí como la potencia de su señoría divide uno en tres, llamados las entidades controladoras, las entidades controladas y los cuerpos materiales, de la manera mencionada anteriormente. Texto 15. Desde el cielo situado dentro del cuerpo trascendental del Mabiu que se manifiesta, se genera la energía de los sentidos, la fuerza mental y la fuerza corporal, así como la suma total del manantial de la fuerza viviente total. Texto 16. Así como los seguidores de un rey siguen a su señor, de manera similar, cuando la energía total está en movimiento, todas las demás entidades vivientes se mueven, y cuando la energía total deja de esforzarse, todas las demás entidades vivientes cesan en sus actividades sensuales. Texto 17. La fuerza viviente, agitada por el Vir Purva, generó hambre y sed, y cuando él deseó beber y comer, la boca se abrió. Texto 18. De la boca se manifestó el paladar, y luego también se generó la lengua. Después de esto, surgieron todos los diferentes sabores para que la lengua pueda saborearlos. Texto 19. Cuando el Supremo deseaba hablar, los discursos salían vibrados de la boca. Luego, la deidad controladora fuego se generó a partir de la boca. Pero cuando yacía en el agua, todas estas funciones permanecían suspendidas. Texto 20. A partir de entonces, cuando el Purva Supremo deseó oler los olores, se generaron las fosas nasales y la respiración, el instrumento nasal y los olores surgieron, y también se manifestó la deidad controladora del aire, portadora del olor. Texto 21. Así cuando todo existía en tinieblas, el Señor deseó verse a sí mismo y a todo lo creado. Luego se manifestaron los ojos, el Dios iluminador Sol, el poder de la visión y el objeto de la vista. Texto 22. Mediante el desarrollo del deseo de saber de los grandes sabios, se manifestaron los oídos, el poder de la audición, la deidad controladora de la audición y los objetos de la audición. Los grandes sabios deseaban oír hablar del sí mismo. Texto 23. Cuando había un deseo de percibir las características físicas de la materia, como la suavidad, la dureza, el calor, el frío, la ligereza y la pesadez, el trasfondo de la sensación, la piel, los poros de la piel, los vellos del cuerpo y sus deidades controladoras, los árboles, fueron generados. Dentro y fuera de la piel hay una cubierta de aire a través de la cual la percepción sensorial se hizo prominente.
Texto 24. Posteriormente, cuando la persona suprema deseó realizar diversos trabajos, se manifestaron las dos manos y su fuerza controladora, e Indra, el semidios del cielo, así como también los actos que dependían tanto de las manos como del semidios. Texto 25. Entonces, debido a su deseo de controlar el movimiento, sus piernas se manifestaron, y de las piernas se generó la deidad controladora llamada Viru. Mediante su supervisión personal de este acto, todas las variedades de seres humanos están ocupadas en sacrificios ocupacionales debidos. Texto 26. Acto seguido, para el placer sexual, engendrando descendencia y saboreando el néctar celestial, el Señor desarrolló los genitales, y por lo tanto existe el órgano genital y su deidad controladora, el Prajpati. El objeto del placer sexual y la deidad controladora están bajo el control de los genitales del Señor. Texto 27. A partir de entonces, cuando el deseo evacuar los desechos de los comestibles, el orificio de evacuación, el ano y el órgano sensorial del mismo se desarrollaron junto con la deidad controladora Mitra. El órgano sensorial y la sustancia de evacuación están bajo el amparo de la deidad controladora. Texto 28. A partir de entonces, cuando el deseo pasar de un cuerpo a otro, el ombligo y el aire de partida y muerte fueron creados combinados. El ombligo es el refugio de ambos, es decir, de la muerte y de la fuerza separadora. Texto 29. Cuando había un deseo de comer y beber, se manifestaban el abdomen y los intestinos y también las arterias. Los ríos y los mares son la fuente de su sustento y metabolismo. Texto 30. Cuando hubo un deseo de pensar en las actividades de su propia energía, entonces se manifestaron el corazón, el asiento de la mente, la luna, la determinación y todos los deseos. Texto 31. Los 7 elementos del cuerpo, a saber, la capa delgada de la piel misma, la carne, la sangre, la grasa, la médula y los huesos, están todos hechos de tierra, agua y fuego, mientras que el aliento de vida es producido por el cielo, agua y aire. Texto 32. Los órganos de los sentidos están apegados a las modalidades de la naturaleza material, y las modalidades de la naturaleza material son productos del ego falso. La mente está sujeta a todo tipo de experiencias materiales, felicidad y angustia, y la inteligencia es el rasgo de la deliberación de la mente. Texto 33. Así, por todo esto, el aspecto externo de la personalidad de Dios está cubierto por formas burdas como las de los planetas, que les expliqué. Texto 34. Por lo tanto, más allá de esta manifestación burda, hay una manifestación trascendental más fina que la forma más fina. No tiene principio, ni etapa intermedia ni final, por lo tanto, está más allá de los límites de expresión o especulación mental y es distinta de la concepción material. Texto 35. Ninguna de las formas anteriores del Señor, como se les acaba de describir desde el ángulo material de la visión, es aceptada por los devotos puros del Señor que lo conocen bien. Texto 36. Él, la personalidad de Dios, se manifiesta en una forma trascendental, siendo el sujeto de su nombre trascendental, cualidad, pasatiempos, séquito y variedad trascendental. Aunque él no se ve afectado por todas esas actividades, parece estar muy ocupado. Textos 37 a 40, oh Rey, sé por mí que todas las entidades vivientes son creadas por el Señor Supremo de acuerdo con sus acciones pasadas. Esto incluye a Brahm y sus hijos como Daka, los jefes periódicos como Vaivasvata Manu, los semidioses como Indra, Kandra y Barua, los grandes sabios como Bhagu, Visa y Vasya, los habitantes de Pitloka y Sidaloka, los Kras, Gandharvas, Vididaras, Asuras, Yakas, Kinnaras y ángeles, las serpentinas, los Kimpuras con forma de mono, los seres humanos, los habitantes de Mtloka, los demonios, picas, fantasmas, espíritus, lunáticos y espíritus malignos, las estrellas buenas y malas, los duendes, los animales en el bosque, las aves, los animales domésticos, los reptiles, las montañas, las entidades vivientes que se mueven y están de pie, las entidades vivientes nacidas de embriones, de huevos, de la transpiración y de las semillas, y todos los demás, ya sea que estén en el agua, tierra o cielo, en la alegría, en la angustia o en una mezcla de alegría y angustia. Todos ellos, de acuerdo con sus acciones pasadas, son creados por el Señor Supremo. Texto 41. Según las diferentes modalidades de la naturaleza material, la modalidad de la bondad, la modalidad de la pasión y la modalidad de la oscuridad, existen diferentes criaturas vivientes, a las que se conoce como semidioses, seres humanos y entidades vivientes infernales. Oh Rey, incluso una modalidad particular de la naturaleza, al estar mezclada con las otras dos, se divide en tres,
y así cada tipo de criatura viviente es influenciada por las otras modalidades y adquiere también sus hábitos. Texto 42. Él, la personalidad de Dios, como sustentador de todo en el universo, aparece en diferentes encarnaciones después de establecer la creación, y así reclama toda clase de almas condicionadas entre los humanos, los no humanos y los semidioses. Texto 43. A partir de entonces, al final del milenio, el Señor mismo en la forma de Rudra, el destructor, aniquilará la creación completa como el viento desplaza las nubes. Texto 44. Los grandes trascendentalistas describen así las actividades de la Suprema Personalidad de Dios, pero los devotos puros merecen ver cosas más gloriosas en la trascendencia, más allá de estas características. Texto 45. No hay ingeniería directa del Señor para la creación y destrucción del mundo material. Lo que se describe en los Vedas acerca de su interferencia directa es simplemente para contrarrestar la idea de que la naturaleza material es el creador. Texto 46. Este proceso de creación y aniquilación descrito en resumen aquí es el principio regulativo durante la duración del día de Brahm. También es el principio regulativo en la creación de Maat, en el que se dispersa la naturaleza material. Texto 47. Oh rey, a su debido tiempo explicaré la medida del tiempo en sus aspectos burdos y sutiles con los síntomas específicos de cada uno, pero por el momento déjame explicarte el Pmakalpa. Texto 48. Aunakai, después de escuchar todo acerca de la creación, preguntó a Santa Gosm sobre Vidura, pues Santa Gosm le había informado previamente cómo Vidura se fue de casa, dejando de lado a todos sus parientes, a quienes era muy difícil dejar. Textos 49 a 50, Aunakai dijo, háganos saber, por favor, qué temas se discutieron entre Vidura y Maitreya, quienes hablaron sobre temas trascendentales, y qué fue preguntado por Vidura y respondido por Maitreya. También háganos saber la razón por la cual Vidura renunció a la conexión de los miembros de su familia y por qué volvió a casa nuevamente. Por favor, háganos saber también las actividades de Vidura mientras estuvo en los lugares de peregrinaje. Texto 51, R. Santa Gosm me explicó, ahora les explicaré los mismos temas explicados por el gran sabio en respuesta a las preguntas del rey Parkit. Por favor, escúchenlos con atención.